siempre me toca lo difícil que es presentar a Manolo delante de un auditorio de amigos y de colegas. Esta es una de esas ocasiones en las que uno se alegra mucho de que lo llamen para estas cosas. Agradezco mucho a la organización la oportunidad y mis felicitaciones por el fantástico cartel de estas jornadas. Voy a ser telegráfico porque lo que queremos todos es escuchar a Manolo y lo conocemos todos muy bien. Su presencia esta tarde junto con Víctor López Cotelo es una forma de cerrar realmente muy notable y que deseamos todos disfrutar. Manolo y Víctor tienen muchas cosas en común, entre ellas su arranque profesional en el estudio de don Alejandro de la Sota y también una forma de hacer y de entender arquitectura, aún en sus personalidades creativas y sus circunstancias, que aunan este equilibrio tan deseable y complejo que es la ética y la estética. Yo creo que esa es, haciendo una presentación caricatura, la que puede ser el punto de apoyo o el punto de referencia de su magisterio. Ellos, además de su trayectoria académica, de su importante trayectoria académica formando a muchos arquitectos, como todos los que estamos hoy aquí, también son un ejemplo para los que no han tenido la suerte de formarse en las aulas, en su compañía, a través de su obra, que, como os decía, es una perfecta síntesis de ese equilibrio siempre, que es una aspiración arquitectónica, una aspiración social y una promesa de un mundo mejor, de la belleza y la justicia. Con vosotros, Manolo Bello. Muchas gracias. Voy a procurar no ser muy pesado, ¿no? Primero, agradecer que me hayáis invitado, a los responsables. Agradecer a Fernando sus palabras. Es verdad, se siente uno como en familia, ¿no? Parece que estamos en otra época y en otro momento, ¿no? Pero muchas gracias. Y seguidamente voy a ver si, después del frugal almuerzo que hemos tenido, espero que me surja alguna idea entre vapores y recuerdos suculentos, ¿no? Bueno, allá vamos, ¿no? El tema que a mí me hablasteis de traer, preguntéis de qué queréis que hable, tal, me dijeron, bueno, pues de lo último que has hecho en Santiago, del Museo de Peregrinaciones, ¿no? Ese es el motivo. Luego comentaba que pudo haber traído otra cosa, pero bueno, ahora no lo tengo aquí, tengo solo eso, ¿no? Y por eso lo voy a comentar, ¿no? Es una obra relativamente, voy a prepararme bien para lo que me temo, ¿no? Y que no se me pase aquí una hora. A ver si logro que sea una hora. Perdón. Bueno, pues es una obra relativamente pequeña, pero muy complicada. Y explicaré por qué me parece complicada. Compleja, fue compleja y eso, ¿no? Primero porque, por dos cosas muy sencillas. Por el edificio donde se ubica, porque es el solar de la propia construcción del nuevo museo, y luego por el programa, que también es complicado. Solar complicado, programa complicado, circunstancias complicadas. Bueno, es un proyecto en el cual Ángel Panero ha participado. No quiero dejarte ahora, por si hay palos, que te toca alguno. Bueno, el proyecto, yo sí creo, la verdad es que yo estaba aquí de esquinita arriba de todo cuando hablabais de la rehabilitación, y eso llegué muy tarde, ¿no? Y no sabía exactamente, no soy, o sea que lamento, ¿no? Pero yo sí creo que la rehabilitación añade algo a conservar, ¿no?
no solamente en que es restaurar lo que existe estrictamente, sino que rehabilitar en alguna medida hace que lleve implícito que una parte muy importante de lo que rehabilitas permanece, ¿no? Ya sea el uso, ya sea el carácter del edificio, ya sea la importancia que tengan algunos elementos, pero a muchas veces bajo la palabra rehabilitar se ve que se carga uno el edificio, ¿no? Y eso es un poco sorprendente, ¿no? Porque un solar lo vacías y lo rehabilitas. Es un sistema de rehabilitación que además matas un pájaro de un tiro, porque rehabilitas todo lo que se hizo allí durante toda la historia, ¿no? O sea, rehabilitar lleva implícito que el edificio tiene algún interés o alguna circunstancia hay en que lo significativo del edificio o una parte significativa se mantiene, ¿no? Entonces, sabiendo que rehabilitar tiene estrictamente mucho más significados que eso, ¿no? Que es volver a habilitar, ¿no? Y en cierto modo todo proyecto de rehabilitación es todo ajuste que vamos haciendo a un proyecto para acomodarlo a los tiempos que van cambiando, ¿no? Van cambiando y va viviendo, y es un tema teórico y didáctico. Muy bonito el ver cómo los edificios contemplados así tienen una vida, como la vida de una persona, como la vida de una ciudad, ¿no? Van cambiando, van evolucionando, y es muy bonito ver cómo esos cambios se pueden analizar a través de los cambios del contexto cultural, los cambios económicos, los cambios sociales, los cambios de la ciudad. Todo eso se va tejiendo y se va haciendo una trama que se parece a lo que llamamos la vida de las personas, ¿no? Bueno, a mí me dicen que rehabilite un banco para un museo. Digo, es difícil, ¿no? Y hacen un concurso, se hace un concurso para ello, en el que yo al principio me lo pensé mucho, porque me lo tomaba un poco a broma, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero entendido más en profundidad y estudiado cómo había sido el edificio, sí se entiende, ¿no? Sí se puede pretender, porque en cierto modo el edificio es un pedacito de una ciudad que es todo monumento, ¿no? Y ese pedacito de la ciudad que es todo monumento se puede mantener. Entonces el edificio era un pedacito de la ciudad que, aunque no me guste mucho, pues hay trocitos de la catedral que no me gustan nada ni me paro en ellos, ¿no? Y sin embargo conservamos el monumento. Cabía pensar que se puede conservar aquello que de forma general pertenece a un edificio, al ambiente del edificio, a la imagen del edificio, a la experiencia vivida de la ciudad entera, todo monumental. Entonces empecé a comprender que sí podía conservarse aquello que a mí me desagradaba y que estaba tan integrado en la ciudad, ¿no? En cierto modo, me llamaba la atención porque es un edificio que no resiste análisis de ningún tipo, ¿no? Porque es un edificio feo. Es un edificio que se hace en un momento especial de la historia de España. Se empieza antes de en la República, en el periodo de la guerra se expropia, se compra y se empieza a hacer el proyecto. Y automáticamente un clamor ciudadano se levanta contra el edificio que se está haciendo. Y es curioso porque un clamor ciudadano en el que participaba una comisión de sabios de Madrid y alguno de Santiago y la gente que protestaba. Se veía como un atropello, ¿no? Porque el argumento era un poco banal, luego lo comento, ¿no? Pero la realidad es que se hizo, y se llegó a escribir un libro sobre el tema, que tiene un nombre muy curioso porque se dice Peripecias de posguerra, se titula. La polémica construcción del edificio del Banco de España, las peripecias de posguerra. O sea que el subtítulo ya es un poco de cachondeo, porque explica un poco cómo estaba aquello, ¿no? Bueno, a mí se me argumentaba que el edificio que se había construido, al tirar lo que había en su lugar, era más pequeñito, y que al construir el edificio se había aprovechado una cosa con el espíritu de los tiempos para invadir, sacar pecho, hacerse más grande de lo que en realidad era, ¿no? No era así. Antes, cuando fue el concurso, yo me estudié el tema y vi que era exactamente igual la ocupación, no era grave el tema. Y era un edificio que efectivamente es de un historicismo extraño, de muy poca calidad,
y de una falsedad bastante importante, porque es un edificio que parece un monumento porque decidieron que tenía que ser un monumento, pero es una sucursal bancaria y el resto son viviendas que según se va creciendo en altura, pues son peores, más pequeñitas y se van metiendo más. O sea que es un edificio de viviendas que aparenta ser un gran edificio institucional. Bueno, pues después pude comprobar que esta falsedad también había parte de ella en la construcción, ¿no? Pero este tema era poco atractivo. Sin embargo, es un edificio que incrustado en la malla de Santiago, pues la misma piedra, todo lleno de monumentos, no se para uno, ya con la pátina del tiempo de 50, de 70 años, ¿no? Pues uno lo ve y dice, coño, pues es la ciudad de Santiago. Y comprendo el temor que tuvieron los urbanistas cuando pensaron que aquellos lo podían tirar y podían hacer allí cualquier cosa, ¿no? Bueno, el tema es que yo me encuentro con este edificio como solar y me tengo que estudiar el edificio. Bueno, el edificio me lo estudio de cómo nace, cómo está su historia, cómo es el espacio público allí, cómo nace esto, y me encuentro todas estas vicisitudes que os estoy contando, y fundamentalmente que es un edificio que nace por una decisión plástica, una decisión cultural, una decisión de decir, vamos a comprar todos los edificios, parte de la catedral, vamos a comprar todos los edificios que rodean la catedral y vamos a hacer un entorno digno de la catedral, un entorno digno, con un sentido barroco de dejar gran espacio, de romper la ciudad medieval y que la sorpresa de la ciudad medieval, que vas andando por una ciudad de casas pequeñitas, menuda, fragmentada, y de repente te encuentras el gran mole y esto desaparece en casi todo, en muchas ciudades españolas, ¿no? Bueno, en Santiago desapareció y este edificio pues se logra comprar después de todas esas historias y peleas y comisiones que le rebaja la altura, le quita un chaflán y al final le obliga a unos soportales que luego son falsos soportales, que es falso chaflán, que es falso tal, pues queda el edificio. Bueno, pues con este edificio es mi solar. Y mi concurso dice que tengo que conservar el edificio. Es duro el tema, ¿no? Si no me armo de habilidad y me convenzo a mí mismo, ¿no? Y me digo, bueno, hombre, esto es un cachito como empecé. Esto es un cachito de una ciudad muy importante y no pasa nada porque se mantenga así. No es nada importante que sea bonito y sea feo, ¿no? Efectivamente, me di cuenta de que comprendí que al planear, por una parte se diga, en la ciudad de Santiago todo es intocable y es patrimonio y hay que controlar. Salvo el Banco de España, que se puede hacer lo que le quieran. Esto es lo que yo me encontré, ¿no? Pero conservando el volumen íntegro del Banco de España. Bueno, es otro disparate, porque si estaba mal, decir un volumen y ese volumen es el que manda. O sea, había contradicciones que yo intenté convencer a los del jurado y parece que los convencí porque me dieron el concurso. Bueno, pues muy bien. Pero yo me encontré con esas circunstancias. Por una parte, un edificio feo que tenía que conservar. Por otra parte, un programa. El programa del Banco de España, el problema del Banco de España, ya digo, era que era una sucursal que aparenta, que estaba como pavoneándose allí en el medio de la ciudad, como si fuera monumental, no lo era, ¿no? Y el problema de lo que quieren que habilite para que sea ahora, era nada más y nada menos que un museo. Pero es un museo, el Museo de Peregrinaciones, que ya tiene colección. En contra de los concursos de museos, que casi siempre son invenciones, que no. El Museo de Peregrinaciones sabemos qué necesidades tiene. Tiene su proyecto museológico, tiene sus colecciones preparadas, tiene su sede. Y entonces se encuentran que quieren cambiar de sede porque no cabe donde está y se piensa que es muy bueno. Después de pensarlo mucho, los que me encargan el concurso, ¿no?, que me encargan el proyecto, el plantear al lado del programa una repartición del museo en la ciudad, lo cual a mí también me parecía interesante, ¿no? Que un museo tenga que tener un tamaño grande, 5.000 metros, por ejemplo, 6.000 metros, es normal en un museo pequeño, 5.000 o 6.000 metros. Bueno, los espacios que dispone son 2.000, 3.000 y pico, los que teníamos ahora. Entonces, tiene que fraccionarse la complejidad del museo y decir, en una parte
que sean los conservadores, que sean los laboratorios, que sean, en otro que sea la parte representativa, que sea la gran librería de los museos, ¿no? Hoy día, ¿no? Especializadas, de gran calidad, en otro que sean las salas de exposiciones. Y entonces se fracciona en 3 o 4 apartados, ahora que esto quedó medio diluido, pero así se le encargó y así se trabajó, ¿no? Bueno, yo entonces en el Banco de España tengo que meter, no todo un museo que no cabe, pero sí tengo que meter las colecciones. Y yo insistí, y así se me aceptó, que fueran el apoyo mínimo de las colecciones. Una colección sola no es, pero vamos, que haya un pequeño sitio donde venga gente estudiosa y se pueda reunir, donde se pueda dar una conferencia, un local de 100 personas, un salón de actos de 100 personas, donde haya una exposición de temporales, que es un ciclo que lleva otro ritmo, donde haya unos almacenes mínimos para poder reorganizar y ordenar un sitio de reunión. Es decir, el esquema mínimo, que es el que yo presenté y que tuvo muchos controles y se me aceptó, ¿no? Bueno, entonces era una parte parcial de un museo lo que yo tenía que hacer allí, fundamentalmente sala de exposiciones. Bueno, entonces yo tengo que hacer sala de exposiciones en un sitio que se me decía rehabilitación muy delicada, rehabilitación blanda, se planteaba. Yo no sabía cómo interpretar aquello, pero estaba hábilmente escrito. Y yo lo que entendía es que querían que se hiciera cuidadosamente, como se hace todo, ¿no? Y, vamos, y con sensibilidad. Porque por una parte tenía que conservar un edificio que no me gustaba nada y por otra parte transformar un banco, que es un sitio que se defiende del exterior y entra la gente a la sucursal pequeñita que había allí y fundamentalmente cuando viene el dinero que se guarda en una caja fuerte que era impresionante en el sótano, eso es un banco. Y el museo es un sitio abierto a la ciudadanía, un espacio público. Les decía yo, no sé cómo se compagina. Y yo les contaba al jurado que lo que entendía era que se hiciera con sensibilidad para saber qué es lo que había que conservar y lo que no. Yo creo que rehabilitar, y me meto en la conversación de la mañana, oí algo pero muy lejos, no, por lo tanto no sé, pero yo creo que rehabilitar, digo lo que os decía, siempre debe ser conservando algo significativo. Ahí lo que se me pedía era que el edificio, la carcasa del edificio, fuera lo más posible idéntica. Conservarse el ambiente ciudadano que era el que había sido afectado dentro del contexto de la ciudad. Pero rehabilitar, si no, yo podría decir que era esto y luego haberme cargado la mitad del banco, pero me parecía que no era muy serio, ¿no? O sea que rehabilitar ese banco tal como se me pedía era aceptar ciertas cosas en la arquitectura que no me parecía mal, que es una arquitectura hacia el interior, una arquitectura que la ventana no tiene importancia, que la ventana puede considerarse una arquitectura con una fachada sin fachada, podría decirse, ¿no? Entonces este era el planteamiento que yo me hacía, cómo hacer un museo en que no se va a correr la cortina y se va a asomar la gente a la ventana. Eso no, porque dentro van a tener su atención. ¿Cómo conseguir esto pero conservando la carcasa y transformándola en algunos puntos que son radicales, que lo explican, pero que no destruyen la imagen, que es lo que me pretendían? A mí me parece que esto era rehabilitar, lo otro sería pues otra cosa, pero no, tampoco era restaurar aquello. Bueno, y ahora que hablé todo lo que tenía que hablar, os cuento imágenes, más o menos, supongo que será esto. Este es el Banco de España antes de que lo rehabilitase. Yo no rehabilité el banco, yo rehabilité el edificio, vamos, y le di un golpe traicionero que lo dejó baldado. Porque este edificio se veía que estaba hecho por Romualdo de Madariaga, que seguramente le había metido este embolado, porque conozco de él muy poca obra, ¿no? El arquitecto del banco, pero que no conocía la monumentalidad de Santiago. Aparecía apareció un alero de teja, que es rarísimo en Santiago, y apareció un patio abierto a fachada, que es ese patio que se ve ahí, que vamos, también es rarísimo en Santiago. Es un monumento que dices, tú llegas allí y dices, ¿quién hizo esto? ¿No? ¿En qué época se hizo esto? ¿Qué anacronismo tan
con los demás monumentos, ¿no? A mí esas cosas me cabreaban un poco, ¿no? Y esas sí las cambié, ¿no? Y lo demás, pues está como estaba. Pero yo me di cuenta de que en las peleas de la comisión de control le habían dicho que se enlace con la calle y se había hecho este soportal aquí, ¿no? Este soportal. Pero es un soportal que no se podía acceder de frente y que tenía escaleras para subir y escaleras para bajar. O sea que el minusválido no podía cruzarlo y que además apenas entraba, ¿no? Que la escalera había un chaflán y fueron haciendo ensayos de escalera y la escalera era inhabitable, no se podía, no era ni de vivienda, ¿no? Y luego lo que más me favoreció es que tenía carbonatación la estructura, era con hierro liso y no aguantaba ninguna sobrecarga, con lo cual había que vaciarlo. Y esto yo lo celebré mucho, ¿no? Que habría que vaciarlo, pues qué bien, ¿no? Lo vaciamos, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pasa a favor, vamos. Y empezó la construcción de un edificio aquí dentro, conservando la carcasita, ¿no? Pero la carcasa tenía condicionantes muy potentes. Este edificio, tal como está planteado, es un edificio que lo importante es esto y la vuelta. Es decir, esta esquina y esta fachada. Según se va alejando uno de este punto, las molduras son más pequeñitas, las ventanas más... Pues es como si fuera todo... El teatro estaba puesto la carne en el asador delante y después iba disminuyendo y disimulando. Bueno, pues eso. Pero sí, conservar esta ventana significaba que yo tenía un espacio expositivo marcado, que era este forjado y este forjado, este forjado y este forjado. Y que, por lo tanto, tenía que contar con unos espacios reducidos para lo que es el tamaño de un museo, ¿no? Yo no sé si sabéis dónde está, pero esto está al lado de la catedral. Luego tengo una foto que se ve mejor, pero os lo voy a enseñar aquí, ¿no? Este es el claustro, esta es la plaza del Obradoiro, este es el hostal, el ayuntamiento, la casa de la Conga aquí arriba, y aquí está Platerías, ¿no? Y esta casita que está al lado, que está en blanco, ese es lo que será el museo. Bueno, yo creo que la cólera ciudadana se organizó porque eran viviendas. Y en años de sensibilidad política y social, como fueron, pues venir y cargarse unas viviendas, una de las cuales era de Andrade, la Casa Espinosa, pues irritó bastante. Y entonces lo que todas las comisiones querían era amaestrar aquello que estaban haciendo. Lograron bajarlo de altura, lograron que tuvieran quitarle el chaflán, que ya sería el colmo de lo raro, ¿no? Entonces hay un chaflán que tuviera el soportal, que tuviera etcétera, etcétera, y lograron hacerlo. Pero antes era fácil, o sea, yo no sé por qué se mantuvo esta opinión, porque nosotros buscamos en el archivo y nos fue relativamente fácil averiguar desde el año 1900 o 1910 o 20, diferentes actuaciones allí, que no había pasado nada, y la casa de Andrade incluso la que querían conservar, había sido modificada, había crecido, había tirado el balcón, puesto una galería, o sea que no había nada de que alarmarse, ¿no? Bueno, estos hasta en el año, como veis aquí, el 35 y el 45, que hay una rayita blanca, no es que me olvidara ponerlo, es que lo demolieron. Lo demolieron y aparecía la plaza, hay una foto que aparece la plaza sorprendente, ¿no? Una plaza sorprendente. Bueno, esta es la Casa de la Conga, la que espérate a ver si el rato sé dónde anda, aquí está. La Casa de la Conga, y siempre la preocupación era que acuse el escalón topográfico, el edificio, que con la otra casa que había al lado, todas estas cosas eran amaestrarlo y que se pareciera más a un tejido residencial que a un tejido monumental, ¿no? Bueno, ahora yo lo cogí así lo cogí yo, ¿no? La Casa de la Conga y el banco, que el banco, después de protestar tanto, consiguen que tengan la misma altura que la Casa de la Conga, que ocupe lo mismo que las casas antiguas, pero es el banco con todos sus tiques monumentales ahí, ¿no? Y aquí me tocó entrar a mí, ¿no? Estos son el parcelario antiguo, que se ve perfectamente, y cómo estas casitas de aquí ya invaden la vista
desde la calle Real, me parece que es, ¿no? Rua Nova, calle Real, ¿no? Nova. La Rua del Villar, es esta, sí. La calle Rua del Villar, sí. Pues ya se ve cómo interrumpe claramente la visión de la catedral, porque, igual que estaba, no hicieron nada más. Bueno, estas son 1919, ya se ven las casas que tiraron, que son las de enfrente. Ya se había construido la Casa del Cabildo, ¿no? Que ahora está rehabilitada y ya estaba como está, ¿no? Bueno, y ahí estaban las casas, la Casa Espinosa estaba en la del medio, que estaba ahí, y esto es ya después fue el banco, ¿no? Este es el banco que se ve con el escalón de 50 centímetros para entrar y para salir por el soportal, y este es. Bueno, y el banco era esto, por eso os digo, era como una trampa, por aquí no se entraba, por aquí tenía peldaños, por aquí tenía muchos. Entrabas en una cosa muy chiquitina y te metías en este espacio que había sido producto de hacer y deshacer, ¿no? Inicios del chaflán, y luego tenía unos pilares en el medio, y dices, ¿cómo acondiciono esto? ¿Cómo rehabilito esto para transformarlo en un museo, ¿no? Que es un espacio público, permeable al ciudadano, que entre, que no tenga pilares, que pueda montar lo que quiera. Yo conocía la colección, y la colección de un espacio, es curioso, porque la colección para montar un museo de peregrinaciones no tienes que apoyarte, vamos, se entera el director de lo que digo. Él había construido un discurso que estaba muy bien, que era explicar las peregrinaciones del hombre a lo largo de la historia, no la cristiana, lo que es el fenómeno de la peregrinación. A mí me parecía muy bonito eso, y lo tiene explicado, pero lo desarrollaba. Después instrumentaba el montaje del museo en la figura de Santiago. Cómo la figura de Santiago, según las circunstancias, se había sido interpretada de una forma o de otra. Santiago Guerrero, Santiago Caballero, Santiago Apóstol, Santiago... O sea, que era muy acomodaticio y estaba muy bien utilizado, ¿no? Y la historia del personaje de Santiago también era un tema muy bonito, ¿no? Y el otro tema era la ciudad de Santiago, cómo había nacido con relación al camino, con relación... Yo creo que eran tres pies para montar un gran museo. Así lo tiene él y aquí lo quería montar. Pero ese montaje es sin piezas, porque lo único es la iconografía de Santiago, que sí que hay una rica iconografía, pero el resto se reducía a aparatos informáticos, localizaciones, por dónde va el camino, cómo varió la historia del camino, cómo es la ciudad de Santiago, cómo creció, ensanche número tal, apretabas un botón, otro tal. O sea, que yo me di cuenta de que fundamentalmente era un tema informático, ¿no? Era un montaje, casi todo él, a base de aparatos sin objetos, porque se contextualizaban las cosas que se contaban. Documentos, historias, se iban contando. Pero tú al museo ibas para recordar el camino. Yo decía, el museo es, después del que ha hecho el camino, le recuerda y le organiza sus recuerdos. Lo iba organizando. Cuando ibas por tal sitio, estabas en tal sitio, cuando ibas en el otro, estabas en el otro, y le iba organizando los recuerdos del camino, ¿no? Pero si era un tío que venía de Alaska, o de Tokio, o de Rusia, o de la Patagonia, después diría, bueno, ¿y dónde estoy? Esto que estoy viendo, ¿en qué sitio está? Me parecía que con tanta virtualidad perdía el saber que está debajo de la torre de la catedral, en plena catedral de Santiago de Compostela, fin del viaje de Santiago. Entonces, eso me empezó a mí, cuando empecé a estudiar cómo sería ese museo desde el punto de vista, qué podía ofertar la arquitectura de ese museo, me dio la sensación de que ahí podía de ofertar algo. El museo, además de explicarle qué había visto en el camino y documentárselo, le podía ir conduciendo hacia una visión global de Santiago y al final del recorrido volver a la realidad del museo. Es decir, según se iba subiendo y al llegar arriba, asomarse a la ciudad y ver dónde estaba. Esto es un poco lo que yo fui viendo, ¿no? Bueno, esta es la caja fuerte, que es todo caja fuerte, que es lo fundamental, y estos son los planos de viviendas, como se iba contando antes, que no tienen ningún interés, ¿no? Lo único, nada, absolutamente nada, ¿no?
Esto es la sección por el patio. El edificio es un edificio rectangular y en el medio tiene un patio, que es ese que veis ahí, que lo cuento porque este patio es el patio que yo ocupé. Yo cuando hice el museo les planteé a mis clientes y al ayuntamiento le planteamos, hombre, que estaba muy bien decir, ahí no toquen ustedes nada, pero lo que no pueden es pasar del volumen. Bueno, me parece muy bien, evita desastres. Pero nosotros no queremos pasar del volumen, nosotros queremos ir al volumen original, que era una manzana. Y entonces yo les planteaba que ocuparan, este es el volumen, ahí veis el patio, con sus patios que son desconocidos en la ciudad de Santiago. Ahí veis el sitio, ahí se ve muy bien el agujero central, que es el patio, pues eso cubrirlo, taparlo, para coger el volumen del antiguo, lo que ocupaba el antiguo tejido urbano, lo cual me aceptaron el tema porque vieron y justifiqué eso, que no era un tema de especulación de volumen, ¿no? Sino que se respetaban los criterios del plan absolutamente, pero se iba a eso, ¿no? Esto es el planteamiento que se hace de Santiago, del museo, arriba al norte el Palacio Gótico, la Casa Gótica, donde actualmente están los conservadores, y abajo en el número 3 está el actual museo que va a ser las salas de exposiciones, la exhibición, y en el número 2 sería lo representativo, que yo no sé cómo ha quedado eso, pero que quedó, y me parece que quedó en nada. Y aquí, que es la sección por el patio, está rayadita en colorado lo que era el patio. En esta parte central sí se ocupa todo y se amplía esa parte del volumen que es. Esto es la operación del museo. Ampliar un trozo, que es un trozo que es, el espacio central es un espacio vacío y lo otro es como una almohadilla que se pone añadido al museo, que es los espacios que funcionan a puertas cerradas del museo. La cafetería, que está arriba de todo, los talleres, los sitios de reunión que funcionan de noche al atardecer y que tal, y que son independientes del museo, se entra por detrás, que la rueda conga, y se utiliza eso. Y además me va a permitir respetar estrictamente el espacio original que me piden del banco como espacio de museo, que es el espacio del banco, es el espacio este. Y yo voy a utilizar el espacio del banco. En cambio, con estos espacios tan pequeñitos para un museo, que claro, 2,50 de altura en un espacio grande, te aplasta, sin querer es que te comprime, ¿no? Entonces yo decía, sería importante tener un espacio de relación, que es este espacio grande, donde desde cada sitio yo sepa más o menos dónde estoy y me pueda mover. Y esta piel nueva que añado es una piel y otra piel, y es meter en el medio un edificio como mil hojas, ¿no? Entre paredes finas que me permitan pasar la luz, que me permitan controlar el ruido y que es donde se celebran esas cosas. Arriba la cafetería. La cafetería está ahí porque de repente se ilumina de noche el Santiago y las lámparas son las de fuera, ¿no? De repente es como si hiciera la luz allí y por eso apenas tiene luz, ¿no? Y una luz controlable y bajita para ver del exterior, que es un gran espectáculo, ¿no? Y me parece que ahí es donde se puede ver lo que es la ciudad. Eso tiene una réplica en el interior para ver también desde el interior cómo es la ciudad, ¿no? Bueno, este es el museo, el plano del museo. En una palabra, es coger el espacio del banco y hacer así, en el centro. Arrimar a un lado todo lo que me sobra y al otro todo lo que me sobra. Y todo este espacio, decir, bueno, voy a conseguir un espacio vacío, sin pilares, de lado a lado. A este lado meto todas las máquinas, conductos, tubos de aire, escaleras, accesos, subida a la cafetería por este lado, conecto además este lado y este lado sin necesidad de atravesar el espacio museístico, perfectamente, ahí están los ascensores, etc. Y ahí está todo arrimado contra la minería.
Todo esto es el expositivo y a este otro lado están la parte de accesos y la parte común. Las escaleras, subida, bajada, controles, recorridos habituales. Por aquí esto lo recorre el visitante y esto lo recorre la gente que trabaja en el museo. Si vas a la cafetería y está cerrado, entras por aquí y sales por aquí. Y los que trabajan pueden utilizar esta entrada y esta entrada. Funcionaba bien, pero tenía un forjado de aquí a aquí que no podía, vamos, son 20 metros o lo que sea, porque yo no tengo canto para moverme aquí. No tengo canto porque esto es el espacio de una vivienda que esta vivienda con pilares en el medio tiene 40 centímetros y más no tengo para meter aire y meter todo. Entonces me meto dos cerchas, metí dos grandes cerchas, una que se apoya aquí y va hasta allá y otra que se apoya aquí y va hasta aquí. Con lo cual el forjado es de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y dejo esto sin forjar. Por aquí entra la luz y por aquí ventila. Por aquí ventila y pueden ventilar todas las máquinas que están arriba y entra la luz por aquí. Esto es cómo organizo la planta. Luego es ver película, ¿no? Esta es la luz, el gran lucernario que abro, con dos cerchas enormes a un lado y a otro lado, que encima del lucernario ventila la cocina y ventilan las máquinas. Y tengo aquí. Este lado es el que añado, digo, a puertas cerradas, para el trabajador, para el estudiante, para los congresos y tal, este trocito. Y esto, por lo tanto, es permeable el sonido y la luz. Es como 1000 hojas que se cruzan para conseguir la materialidad. Y aquí igual para conseguir que esta no sea pesado, ¿no? Que esto sea vidrio, es casi un proyecto autónomo esto. Conseguir hacer un vidrio sin que no sea una arquitectura bancaria, ¿no? Que son con unos perfiles muy gruesos, con un vidrio muy potente, sino que se parezca más a una galería doméstica, a algo que vibra, porque esta calle es muy estrecha, la calle La Conga. La calle La Conga está aquí, ¿no? Es muy estrechita, cuando se para uno casi enfrente, apenas se para porque es cuesta, y que se ve vibrar, me parecía que era bastante bonito, y además daba sentido a lo pétreo de todo el edificio, ¿no? Esta es la calle Xalmínez, que ya es el edificio que hizo Madariaga, ¿no? Bueno, pues este es el edificio con algunos agujeros. Yo necesito las paredes para colocar cosas y tengo que inventarme cómo estas ventanas disminuyo, son ventanas así, pues queden así, para ganar pared. Y entonces le cambio el abocinado y hago yo no lo veréis porque tengo escamita. Pero todo es hacer un museo, un edificio de ventanas, en donde tiene que tener luz, que entra la luz por ahí, y donde tiene que tener algo que os comenté al principio, que es que el visitante sepa dónde está. Que cuando venga de Tokio diga, anda, pero si la catedral está allí. Y como a mí me gusta mucho la Torre Berenguela, que me parece de una sequedad y de una preciosidad de fuste, con una valentía y una arquitectura espléndida, pues que al llegar a la segunda planta, aquí, bueno, ya vea la Torre Berenguela. O sea, que le entre por el tejado, vamos. Y le entra por el tejado la Torre Berenguela desde el primer momento, ¿no? Bueno, no desde abajo de todo, pero enseguida que lo pueda ver, ¿no? Bueno, ahora lo veréis. Para colmo de complicaciones, antes hubo otra, ¿no? Para colmo de complicaciones, me pidieron mis clientes que suprimiera el hormigón. Se ríe Ángel Panero, que estaba allí presente, ¿no? Que suprimiera el hormigón porque se deterioraban los pavimentos de Santiago, ¿no? Al pasar los camiones, ¿no? Yo inventaba, decía, a una nodriza colocada en tal sitio, nada. Bueno, tenéis razón. Y la prueba es que tenéis razón, es que cambió la estructura, le hice metálica. Pero hacer una estructura metálica que no montas a pieza, sino que las piezas son variables, porque el edificio era de piedra, pero tirabas un tabique y, coño, no es piedra, era ladrillo, había un agujero de ladrillo, luego un chapado de piedra en lugar de un sillar, al lado un sillar, o sea que estaba hecho una guerra, durante la guerra, o sea que eso había que reconocerlo. A mí no lo entendía perfectamente. Entonces me creó problemas, porque teníamos que estar demoliendo, midiendo exactamente, levantando taquimétricamente todo, y fabricándose como en grandes piezas de hierro, y venir allí con un camión grúa y montándolas,
y así se hizo, ¿no? Complicación. Y la última complicación fue que el patio de manzana, el patio que había aquí atrás, después nos dimos cuenta que posiblemente sea porque sabían que por aquí estaba el trazado de la primera cerca medieval de la ciudad. Pero no estaba aquí atrás, no estaba aquí atrás, no estaba por ahí, estaba aquí. Nos cogió el edificio en el medio y en la cerca pasaba un río y había un tío que era con sentido del humor, el de la empresa de control, que se le ocurrió nada más y nada menos que poner un par de salvavidas allí. Porque el río se llenó de agua y tuvimos durante toda la obra 2,5 metros de agua, ¿no? 3 metros. Y entonces, para lo que no se caía nadie, había 2 salvavidas allí colocados, ¿no? Pero bueno, era un río que nos creó muchos problemas, nos costó mucho dinero, nos creó muchos problemas, y no voy a insistir en los temas muy conflictivos, pero fue un coñazo. Así entre nosotros, sin que se oiga mucho. Escarbamos aquí, nos complicó la vida porque teníamos que tener a los arqueólogos trabajando allí, porque esta primera cerca no tuvo mucha importancia, pero la rellenaron enseguida. Pero la rellenaron con cascote y con desperdicios. Y ahí es donde fue interesante para los arqueólogos. Todos los desperdicios sacaron un montón de conclusiones de los ajuares de uso cotidiano, de todo el tinglado, y empezaron a sacar cerámicas, tal, todo eso. Pero nosotros teníamos a los arqueólogos ahí trabajando y claro, les caía todo del techo, entonces tuvimos que montar el techo encima. Para montar los forjados primeros tuvimos que subir a la segunda planta, meter unos micropilotes inclinados para coger este muro, que era el único sitio donde podíamos alterarlo, pues pinchar en este muro desde la planta de arriba con muy pequeña inclinación y montar un micropilote para poder hacer la cubierta, que siguieran trabajando los arqueólogos y nosotros también. O sea que fue complicado. Aquí están el pilotaje de las casas que se hizo en el 18, ya sobre el relleno de la cerca, ¿no? Del foso, ¿no? Incluso pozos que iban a buscar agua debían estar inundados de agua. Pues dentro del río buscaban una cosa rarísima, ¿no? Bueno, y luego ya la organización del museo es como os he contado, ¿no? O sea, es aquí atrás todas las máquinas y todo el rollo, las salas de exposiciones y la zona de acogida, ¿no? En la cual hay un porche delante y después una escalera, un ascensor y una escalera que va haciendo el recorrido y que para hacer esa diablura de dejar ver la torre de la catedral, pues va subiendo y se va moviendo, ¿no? Se va primero a un lado, luego viene otro, y hace que el camino, yo lo comentaba con algún crítico y lo hemos comentado, recuerde que cuando se está en el museo se está haciendo el camino aún, ¿no? Se están descubriendo cosas del camino. Y al llegar a la cumbre ya ves, vuelves a la realidad, ¿no? Ves la catedral, ya desde abajo sabes dónde estás, pero en la catedral llegas arriba y ves el Santiago, ¿no? El Santiago histórico, los tejados, ¿no? Encima de toda la cafetería, ¿no? Entonces yo meto la catedral por la cubierta a través de toda la piel de vidrio que hago aquí, que meto aquí. Bueno, esto lo vemos ahora. Y los dos laterales del patio central son dos cerchas que tienen agujeros, en la cual yo conservo el máximo de la pared, yo conservo lo más que puedo la pared, todo eso es pared, ahí no se puede colgar nada, por eso está agujereado, todo es pared, y solamente hago esto, que es un hueco bajo, para mirar para abajo. Y esto es el hueco bajo aquí, y unos huecos para pasar al otro lado y aprovechar esta pared, y dejar el vacío este central. Este balconcito es para un órgano que tienen, que creo que lo van a colocar, no sé si lo han colocado o no. Bueno, pues siempre que me encargan una cosa con ante notario hacen lo contrario, ¿no? Me pasó con el Museo de Bellas Artes, hay unos cuadros inmensos de Carducho, y yo siempre decía, ¿por qué no le hacéis una reducción fotográfica? De broma, ¿no? Para ver si se podía aliviar aquella tragedia, porque cambió todo el museo, ascensor inmenso, todo inmenso, para el Carducho que era inmenso. En cuanto se terminó se llevaron el Carducho. Pues esto fue,
aquí estaría muy bien un órgano que es una joya. Me convencieron que era una joya el órgano. Yo lo veía un poquito pequeño, pero una joya, es una maravilla. Pues, bueno, pues ya no están. Estos son los dos laterales del Cercha. Y esta es la Torre de Berenguela, fijaros si tiene importancia. ¿Cómo se puede hacer algo independiente de la torre? La torre entra por ahí, pero entra de cabeza, vamos. Esto es lo que os decía, las ventanas son así, las ventanas, el interior es este, y la ventana hace esto, esto y esto. Y al interior yo le aumento esta pared y le aumento esta pared, y dejo solo el hueco para abrir la ventana. Y este hueco lo cierro y lo controlo lumínicamente con una cortinilla. Bueno, tampoco es que tenga su museo toda la gente y los chavales son a la ventana, tal. No parece que sea razonable, ¿no? La pared de vidrio que hacemos nueva, y como el vidrio llega un momento que se rompe y sube a la cubierta para dejar entrar la torre, ¿no? Porque todas ellas están cegadas con un gestor, ¿no? Como se verá ahora. Bueno, eso es... explicando, eso no tiene mucho interés, pero bueno, porque es medio artesanal, es medio, como todas las cosas de construcción, ¿no? Es bricolaje con tecnología elevada, de otro. Aquí la tecnología, pues las ventanas son las vitrosas, que son buenas, ¿no? Pero la tecnología después está cuando se pliega y todo eso, ¿no? Pero el resto son bricolaje puro, vamos. Doblar pletinas y elegir bien el vidrio más acorde y que es de más alta tecnología, ¿no? Cómo se logra conseguir el arenado tan suave, cómo se elige el vidrio que tenga el color que no sea violeta. Los vidrios de color son mortales, ¿eh? Es una trampa, es una cosa, es para disgusto continuo, ¿no? O es violeta, o es rojo, o es morado, o es amarillo, o es naranja. No hay para encontrar uno como el gris y el musgo de Santiago, me volví loco, ¿no? Bueno, pues eso es el... Y esto es nada, para que veáis un poco la plegatura esa que nos dio mucho quebradero de cabeza, ¿no? Y aquí está subiendo ya grandes piezas, ¿no? Que se montadas, casi todo montado en taller y que venía allí, ¿no? Las cerchas, la estructura, porque claro, yo me encuentro que en una casa de viviendas y entre el forjado de una vivienda yo no puedo comer la altura, porque es el forjado de una vivienda, y si le varío la altura, le varío el hueco y la fachada, ¿no? Entonces tengo que pero en ese forjado tengo que meter aire y tengo que meter todo, entonces hago esas vigas Boeing que no se empotran, que están muy bien calculadas por Javier Estevez, y que consigo, bueno, y con techo frío se consigue eliminar eso, ¿no? Ahí está. Son cajones de 40 centímetros con vigas Boeing, ¿no? Aquí están las escaleras antes de colocar, luego se colocaron, y ya los demás en seco, venir con una tablita y ponérsela, ¿no? Las de abajo están, esas escaleras os sonarán conocidas. Y aquí está terminado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que rehabilito el Banco de España. Porque muchas veces rehabilitar no quiero que sea... A mí me hace un poco de gracia cuando rehabilitar es cargarse una cosa, ¿no? Y hacer otra encima, ¿no? Porque así se puede decir que cuando tiras una cosa, la vuelves a hacer, dices rehabilito el solar, ¿no? Pero yo creo que yo me lo hubiera cargado, con gusto. No, lo digo sí. Pero también agradezco mucho la responsabilidad que me evitaron, ¿no? De no tenerla. Y creo que la ciudad se ha repetido y se ha rehecho constantemente. ¿Por qué no aceptar este hecho y seguir rehabilitando, seguir reconstruyendo la propia ciudad sobre sí misma, ¿no? A mí me hizo que pensar y me parece que a lo mejor es que estamos acostumbrados a querer introducir una impronta, no sé, pero que me parece natural y correcto también y racional el construir sobre sí mismo. Te vas a una esquina, la única esquina, subido una escalera y le ves el pico que sobresale. Pero eso es porque lo conozco yo.
Bueno, ahora hacemos un recorrido por el Museo Banco. Entrada, los soportales. Esta es la escalera en que al llegar a la primera planta, desde la planta baja no, porque me parecía un poco aplastante, pero cuando ya estás dentro y has recorrido, sí, que empiezas a decir, pues mira, desde aquí ya se ve, ¿no? ¿Qué es esto? Por eso la escalera se va hacia un lado, dejar pasar la luz a otro lado. Zancas metálicas. Pladur. El pladur curvo pone un poco nervioso, ¿verdad? ¿Cuántos grandes edificios hemos visto? Dice, es todo pladur y está así. Ahora veo, martirio, ¿no? La bajada al sótano, que es la continuidad de la escalera. Planta primera. Ya se ve la torre. Se ve en el esquemita que pinto aquí, ¿no? Como la escalera se va a una esquina para no interferir. Se monta encima de un muro incluso. Y al llegar arriba es como esa ventana calentita así de madera, con un altillo, ¿no ves? Suben 3 plantas para que se ponga ahí uno de pie y pueda ver Santiago, ¿no? Bueno, y ahora yo creo que el recorrido lo empezaríamos desde abajo. No, pero veo que no. Bueno, veis los huecos estos de los chismes. Esto es una planta baja, ¿no? Bueno, yo me planteé el edificio con estos telones, ¿no? Donde al fondo hay un sitio más recogido para ver unos vídeos, si se quiere, ¿no? Y yo me planteé la exposición, ¿no? De este tipo, ¿no? Yo hice todo el proyecto pensando en esto. Pero luego el montaje lo hizo otra persona que se olvidó de la cabeza. Porque lo primero que hizo fue meter un aparato aquí delante. Yo lo vi y me agarré un mosqueo. En plan fino. Porque es para mosqueo y medio. ¿Cómo se puede ser tan tarugo, no? A las cosas que le estorbaban las cortaba, como parte de la barandilla, la rampa y todo. Porque está pensado desde el punto de vista de arquitectura que una decisión tan importante como la luz y la ventilación organiza la forma, organiza la circulación y organiza la exposición. Y todo esto lo expliqué yo al concurso, ¿no? Y lo expliqué y lo de todas las formas, ¿no? Antes y después y durante, ¿no? Y por eso es un poco sorprendente. Bueno, siempre quedan las posibilidades de las cosas, ¿no? Este es el hueco central. Es como, el problema que se presenta es como a través de un hueco muy estrecho enlazar el espacio, ¿no? Entonces tienes que procurar que existan conexiones en diagonal, las conexiones fundamentales, que existan puntos donde se cruzan todo. Y esos puntos son como ataduras de todo el espacio que se va creando, ¿no? Y hay dos. Aquí arriba hay uno, desde arriba tú controlas todo y controlas todos los huecos que hay, ¿no? Aquí estamos, en la derecha. Ahí estamos. Son gente del estudio, amigos que los fui colocando. Yo creo que debo estar yo también por ahí. Sí, yo estoy en la sombra, ya arriba de todo. No, pero se enlazan todas las plantas. Hay puntos que son muy divertidos. Vamos, esto no es más que divertido, ¿no? Pero significa que ese espacio tenía su fundamento. Y esto es el ABC de un expositor, ¿no? Saber qué puntos enlaza, explicas, comunicas, qué intensidad das a la imagen, bueno, eso, en fin.
Aquí veis la ventana como se ha estrechado y se ha bajado el store, que son controlables, y entonces la ventana no molesta, ¿no? Enfrente tiene una pared que se asoma esa barandilla, pero es para que mire para abajo. Para que mire para abajo, porque debajo es la relación donde se confluye. Debajo es donde tenía que haber una serie de elementos fundamentales en el programa museográfico que me dieron. Elementos que atasen todas las confluencias que se derivan de la lectura del camino. La referencia. Abajo es el sitio de referencia. Estaba preparado, estaba estudiado, y no que me lo tapien con una cosa insólita. Insólita porque el museo lo he hecho entre amigos y siendo amigos, o sea que no, pero se han interferido personas que nos han hecho la mismísima puñeta. Bueno, ya está, olvidado. Y cómo al estar hecho una ventana para mirar para abajo, de repente cuando cambia la luz, esta ventana es como un globo, un foco, ¿no? Se ilumina, que es una cosa muy bonita, ¿no? Estos lucernarios invertidos, ¿no? Claro, este lucernario tú puedes poner en la pared, puedes explicar, yo necesito pared para exponerme, yo necesito cosas pequeñas y necesito luz, y necesito controlar la luz. Esto es como un teatro, se controla la luz, se controla todo, y luego tienes una red energética por el suelo preparada para tomas. O sea que no, lo que no controlas es la capacidad mental del que lo monta, ¿no? Eso. La cafetería. Aquí están sin colocar puse unas lamparitas pequeñitas, opales, para que cuando se encienda lo de fuera, que de repente se cambia la noche al día. Es un teatro fuera, ¿no? Pues entonces que la lamparita no te moleste la vista, ¿no? Es bajita, te ilumina el café, te ilumina lo que tú tomas las notas y tal, cosas, el teléfono, que algo que miras ahí, ¿no? Pero no... Y es un espectáculo, la cafetería es un espectáculo. Es un espectáculo porque de repente se encuentra con la esquina, que es donde la piel se tuerce, quiebra y sube por la cubierta, ¿no? Y entonces ahí aparece como un árbol extraño, que es lleno de reflejos y es muy sugerente, tanto llueva como haga sol, ¿no? Y ya estás flotando en el aire, en el ambiente. Esta es la entrada desde abajo a la cafetería. Los que entran por la calle estrecha, por la Conga, entran y se cuelan a la cafetería sin necesidad de ir al museo, ¿no? O los que vienen a reuniones de talleres, pues entran por ahí, ¿no? Esto es una subida a taller y subida a la cafetería, ¿no? Subida al taller, escalera a la cafetería, taller que es un poquito para reuniones, para trabajo colectivo, ¿no? Esto ha sido una interferencia disonante, disculpadme. Bueno, taller que yo creo que lo necesita mucho porque apenas tiene espacio de apoyo el museo, ¿verdad? Tiene este taller, tiene una sala de reuniones y nada más, y luego ya tienen que invadir el otro sitio. Y un museo como algo vivo, pues se reúne gente de otros museos, discusiones, los alumnos, gente que trabaja allí, necesita constantemente este intercambio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, bueno, ahí hicimos bien hacerlo, ¿no? Esto es insistente. Este es el taller que os decía, esto es de la entrada, y con unos pequeños estrados ahí. Bueno, vamos a ver cómo, si no me lo adaptabas. Y esto es lo que os decía, que es la piel que de repente gira y cambia y se acopla al edificio. Esto, el problema que tiene es un problema técnico, porque este churro en el aire de cristal es un canalón y una bajante, y por lo tanto tienes que saberlo, o para haberlo sufrido ya antes, ¿no? Y esta es la fachadita que yo quería que fuera
sin brillos, casi metálica y parecido al color que coge la piedra cuando se llena de musgo, ¿no? Hicimos muchas pruebas. Y que vibren los vierteaguas, que al basar es una secuencia de cosas que van vibrando y que no es una cosa potente e inmóvil, ¿no? Que normalmente son aplastantes, ¿no? Y buscaba en el vídeo, yo cuando hice esto de vídeo me acordaba mucho cómo lo haría Mies hoy día, ¿no? Me decía, ¿cómo se enfrentaría, o Pierre Sarrault, ¿no? ¿Cómo se enfrentarían al vidrio? Históricamente, cuando se han enfrentado, Mies buscaba la masa, el reflejo. Yo no quería el reflejo ni de broma, ¿no? Pero quería la profundidad, el espesor, ¿no? Y el espesor se aprecia entre las distintas lavas. Porque eso, además, se llena de luz y cambia la luz porque es variable. Aquí hay un taller, allí hay otra cosa. Y tiene una animación que es una animación bonita, ¿no? Eso de dejar ver, entrever según la profundidad, que menos una sala de reunión que en esa fachada, dije yo, coño, como vengan aquí y pregunten, ¿dónde queda la catedral? La obsesión de siempre. Y digan, bueno, hay una pared mate. Y dicen, si pudiera correr esta puerta, esta ventana, te diría dónde es. Y diría, ¿quién es el arquitecto? Y ya todo el mundo pensando en el adjetivo que le iba a poner, ¿no? Pues la puse transparente. Dije, no vaya a ser... Le di la posibilidad de que la ponga transparente. Y en esa se refleja. Pero es curioso, se refleja la torre en una como es muy divertido, ¿no? Bueno, ese es el mordisco. Me acordaba de los heladeros cuando cogen y te meten la cuchara y saca un bocado. Pues yo le metía... Si yo respeto este edificio porque me he comprometido por un contrato, porque lo estoy rehabilitando, pues es lógico que no lo destruya. Y lo más importante de este edificio son las esquinas de este cuerpo. ¿Cómo voy a venir con el cristal y lanzarme en picado para cargarme eso? Al llegar próximo a la esquina me escapo y hago una cinta y es lo que hago aquí, me escapo y me voy a otro lado. Bueno, yo creo que ha acabado. Ya estaba animado a seguir. Sobre todo en sus abundantes trabajos de rehabilitación, de construcción en lo construido, que tiene que ver, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, bueno, y a Víctor no me atrevo a preguntarle si está de acuerdo o no, pero todas ellas, ya sean bibliotecas en Salamanca, escuelas de arquitectura en Granada o viviendas en Santiago de Compostela, respiran todos un aire doméstico, un aire cotidiano, una proximidad al cuerpo y a lo ordinario que es raro, infrecuente y, desde mi punto de vista, gozosísimo en la obra de Víctor. Hace ya unos cuantos años, muchos, yo tengo muy mala memoria temporal, Jesús Irizarry y yo teníamos la responsabilidad de editar la revista del Colegio Obradoiro y, deslumbrados por la obra de la vaquería de Carme de Abaixo, queríamos publicarla, pero decidimos hacer una aproximación a la obra que fuese, además de la documentación gráfica que tu estudio nos facilitó generosa y abundantemente, era explicarla o contarla a través de una entrevista a las personas que la habitaban. Hicimos una pequeña selección y excluimos a todos los habitantes de la vaquería que tenían que ver con el mundo de la arquitectura y de la rehabilitación, con la política, con la gestión urbanística, es decir, buscábamos a gente de otras profesiones y de otros mundos que no estuvieran próximos a la arquitectura para que nos contasen su experiencia de habitar aquella maravilla doméstica. Fue muy divertido, la verdad, y muy revelador. Pero recuerdo, y lo recogimos así en Obradoiro, a una señora que vivía en una de las casas, una de las viviendas,
que nos contó que, bueno, a ella todo le parecía muy bien, menos lo de no barnizar el suelo de madera. Que eso de no barnizar el suelo de madera, o sea, ella asumía todo, pero lo de la falta de barniz, no, porque daba mucho trabajo y no sé qué. Y nos cuenta, pero claro, después de tantas visitas de obra y de tanta insistencia del arquitecto, y yo lo tenía muy claro, nos decía, después de tanta insistencia del arquitecto, yo una noche pensando en esto decía, ¿y si este señor insiste tanto? Seguro que tiene razón. y su suelo quedó sin barnizar. Esto es muy, muy revelador de la pasión, de la dedicación y de las infinitas horas para hacer entender a un cliente, a un usuario, de que las cosas se hacen, incluso las más pequeñas o las más domésticas, se hacen por razones profundas y desde la convicción, y el resultado pues es el que todos conocemos. Víctor, cuando quieras. Muchas gracias. Yo creo que eso es falso, o sea, que eso no existe. O sea, la rehabilitación es una faceta más de la arquitectura y que se trata de hacer buena arquitectura. Y el que no es capaz de hacer buena arquitectura en la rehabilitación tampoco es bueno haciendo nueva arquitectura y viceversa. O sea, yo creo que la misión de un arquitecto es entender cuál es la tarea y entenderla profundamente. Y entender profundamente es saber dónde está uno, qué relaciones hay con el contexto, y da lo mismo que sea un campo de trigo, que sea un glaciar, que sea el desierto, que sea un pueblecito, que sea en el medio del pueblo, que sea lo de la iglesia o dentro de la iglesia. O sea que podemos, digamos, casi hacer una transición sutil entre la nueva construcción en el paisaje, por decirlo de alguna manera, intocado, que parece que uno está libre de hacer lo que quiera, y el meterse ya dentro de la sustancia construida y hacer una intervención dentro de un, digamos, de un monumento, por decirlo de alguna manera. Para mí es todo lo mismo. O sea, se trata de entender lo que se está haciendo y, por tanto, dejarse asesorar por aquellas personas que específicamente saben de eso. Pero como si yo tengo que hacer un hospital, pues me tendré que rodear pues, de médicos, etcétera, tal, para poder hacer bien un hospital. Y si es un aeropuerto, pues tendrá... Y en esto de la rehabilitación, pues habrá que enterarse bien qué circunstancias tiene, sobre lo que uno actúa y actuar como arquitecto, ¿no? A mí dos cosas, digamos, que me parecen importantes, ¿no? Y que a medida que vas viendo un poco todos los temas con los que te has confrontado e intentando resumir qué es lo que te mueve, intentando comprender qué es la arquitectura, a mí me parece que la arquitectura al final es una especie de interface entre la vida y la vida. O sea, que nos nutrimos de todo lo que hemos experimentado en la vida, de lo que hemos aprendido de la vida a través de la historia, a través de lo que llevamos nosotros, digamos, bien en el conocimiento, bien en la experiencia, y lo que hacemos es darle una forma que permita a los futuros seres humanos vivir, y vivir en las mejores circunstancias, o sea, estimularles en sus emociones más esenciales para que ellos puedan desarrollar su vida, no la vida que yo quiero que hagan dentro del espacio, sino ponerles en las circunstancias más favorables para que se sientan agradablemente enmarcados, por así decir, en unos espacios, ¿no? Alejandro de la Sota decía que había que hacer espacios gratos y yo creo que en definitiva se trata de eso, explotando al máximo todos los recursos que uno tiene a mano para poder maximizar y minimizar, o sea, maximizar lo bueno y minimizar lo malo. Siempre todas las tareas tienes cosas que van a favor y cosas que van en contra. Entonces, una mínima inteligencia de, bueno, las que van en contra voy a ver cómo las reduzco, o por lo menos antes hablábamos de los magos, ¿no?, que saben escamotear, por así decir, el truco mientras te enseñan otra cosa, ¿no? O sea, lo malo vamos a minimizarlo y lo máximo vamos a enseñarlo, vamos a engrandecerlo, ¿no? O sea que el hecho de que a mí cada vez me interesa menos la arquitectura que se hace para nutrir esa arquitectura o nutrirme de esa arquitectura para hacer otra arquitectura. O sea, cada vez miro más en aquellas cosas que me parece que son las deseables para una persona que va a vivir allí. Eso es una cosa. La otra cosa
que la ha ido, digamos, como decantando con el tiempo, cuando tratas con estudiantes que intentan entender de qué se trata esto, por qué hay que hacer las cosas, o sea, cómo hay que hacerlas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo creo que tenemos que dotar de derecho a la existencia a lo que hacemos. O sea, que la nueva edificación o la edificación que está en un entorno determinado, mucho más, digamos, condicionado de cerca o con otras construcciones, lo que tenemos que hacer es que aquello que van a hacer o que va a complementar esté dotado de derecho a existir. O sea, que no sea una banalidad, que no sea una arbitrariedad, que no sea que esto lo hago porque me da la gana, sino lo hago porque lo tengo que hacer. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque he comprendido lo que tengo que hacer. Y como lo he comprendido, sé lo que hay que hacer. Entonces, quiero hacer lo que tengo que hacer. O sea, frente al hago lo que quiero, ¿no?, que sería una forma de entender la arquitectura, hay muchos profesionales, grandes estrellas que entran en una tarea y hacen lo que quieren, ¿no? Yo creo que tenemos que querer hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, el truco está en aprender a saber qué es lo que hay que hacer. O sea, cómo tengo que interpretar yo la realidad para ir más allá de esa realidad. O sea, estamos establecidos en una realidad de hecho, o sea, lo que todos compartimos, las normas, digamos, las cosas que condicionan de una manera muy directa la arquitectura. Y no me estoy refiriendo ahora solo a los casos generales de la arquitectura, sino cuando uno va a una calle, a un solar, parece que hay cosas muy evidentes, ¿no?, que están condicionando la normativa, el material, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que saber ir más allá de esa visión de la realidad y entrar en una realidad potencial. O sea, descubrir cuál es el potencial que está escondido para poder ir más allá de lo que en principio parece que hay que hacer. O sea, ir más allá de lo evidente, ¿no? La evidencia la podemos compartir muchos porque es evidente, ¿no? Pero la tarea del arquitecto es dar ese paso, ¿no?, a pesar de todas esas evidencias, ¿no?, y trabajando con ellas, porque muchas veces son ineludibles, sin embargo, saber ver aquellos recursos que están como escondidos, ¿no?, y entonces transformarlo en arquitectura. Yo creo que cualquier buen escritor es capaz de leer la realidad en esos términos, ¿no? Y entonces tiene digamos, sus escritos nos interesan por lo que estimulan, por lo que ofrecen, pero claro, es que un escritor tiene la capacidad de transformarlo en palabras. Yo he tenido estudiantes que eran buenísimos contando cosas, pero que luego no eran capaces de transformarlas en arquitectura, ¿no? Y se pasaban todo el curso luchando para ver cómo te hacían gestos con la mano, te presentaban metáforas, pero es que esto ahora tiene que ser arquitectura. O sea que la dificultad y lo que yo creo que es nuestra disciplina es la que es capaz de transmitirlo en forma de arquitectura, de traducir a arquitectura una serie de visiones, digamos, de potenciales de existencia, de transformación, ¿no?, que, en definitiva, los arquitectos queremos. Los arquitectos, yo creo que somos todos, en cierta manera, idealistas, ¿no? Intervenimos porque queremos mejorar las cosas, queremos mejorar la ciudad, queremos mejorar la vida de las personas, tenemos esas ideas. Lo que pasa es que, claro, esas ideas luego hay que ver con qué vehículos, con qué medios somos capaces de materializarlos, ¿no?, con todo lo que supone la técnica de la construcción. Lo que tiene que ver directamente con nuestro tema de la rehabilitación, yo he traído aquí una primera imagen, que es la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, en la maqueta que hay en el Museo de la Civiltà, en Roma, que es una maqueta del año 300 después de Cristo, en el que estamos viendo la Roma esto es para un momento aquí, con el ratón. Estamos viendo la Roma clásica, ¿no?, el Estadio Olímpico, aquí al fondo el Estadio Domiciano, ¿no?, con los acueductos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vemos el Estadio Domiciano, que está aquí arriba, eso es la Piazza Navona, ¿no? O sea, que
que vemos cómo la ciudad se ha ido regenerando, se ha ido rehabilitando, se ha ido adaptando a las circunstancias, a las mejoras. Y hoy en día, cuando vas a Roma, ves, qué plaza más bonita, ¿no? Qué barbaridad, qué plaza. Ves que eso era un estadio, ¿no? O sea, qué capacidad ha habido en una especie de inteligencia compartida, ¿no? Inteligencia compartida por todos, la cantidad de seres humanos que han tenido que decidir y que tomar, digamos, opciones, y que al final, bueno, pues la ciudad de Roma está sobre una ciudad que era otra cosa, que tenía unos valores indiscutibles de su arquitectura, de su tejido, etcétera, etcétera, pero que ha dado paso a otra ciudad maravillosa, que es la ciudad de Roma hoy en día, ¿no? Y a mí me parece que eso es una forma también de hablar de lo que estaba diciendo antes, ¿no? de la potencialidad de transformación, ¿no? De aquello que es capaz de llegar a ser sin hacer grandes perturbaciones extrañas que no estén dotadas de derecho a la existencia. O sea, yo creo que cuando veo la Piazza Navona es que lo que se ha ido haciendo ahí ha estado dotado de ese derecho a existir, en muchas fases que se ha ido transformando, ¿no? Yo no creo en la arquitectura esa de la hago porque sí, porque quiero, ¿no? O sea, yo creo que hay suficientes, digamos, asuntos en la vida, en las circunstancias en las que trabajamos, como para trabajar para ellos, que tienen gran valor. Y entonces, claro, lo que uno quiere es que no tiene sentido, es que es una tontería, no es una frivolidad, ¿no? Entonces el trabajo, y yo creo que lo que tendríamos que hacer en la docencia de la arquitectura es implicarnos en realmente enseñar a pensar en arquitectura. Enseñar a pensar en arquitectura no diciendo lo que hay que pensar, pero sí centrando, digamos, las circunstancias de la calidad que tiene que tener la ciudad, la calidad que tiene que tener la arquitectura, de la necesidad de saber construcción, de saber cuáles son los recursos de la construcción que yo puedo tener a mano cuando quiera hacer algo y lo necesite hacerlo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una gran base técnica, no técnica en el sentido del tecnicismo, sino del control de los medios necesarios que tiene la arquitectura, ¿no? Para, una vez que eso se conoce, poder tener la distancia adecuada a los problemas que tratamos para verlos con claridad. Entonces, para mí la enseñanza de la arquitectura es enseñar a tomar distancia, o sea, a no pegarte al problema y no ver nada, sino saber tomar las distancias adecuadas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me hacían una entrevista, me decían, vamos a ver, usted ahora ya con su edad, yo, no es para tanto, pero bueno, ¿qué recomendaría usted, qué diría a los estudiantes? Y yo le decía, pues mire, yo creo que llego a la conclusión de que es más importante pensar que saber. Pero a continuación le decía, pero aprenda usted todo lo que pueda. O sea, que no tiene sentido, digamos, mucho conocimiento disciplinario si no se sabe para qué. Pero en definitiva, cuando nosotros hacemos proyectos, estamos metidos sobre todo en el para qué, en el qué, en el cómo, en la razón de hacer. Y esa razón de hacer es la que nos llevaría, digamos, a dudar constantemente de las certezas y a apostar, digamos, por aquello que pueda estar oculto, ¿no? Y entonces, en ese viaje, digamos, acompañados constantemente del soporte necesario de la construcción, de las reglas de la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí nace la capacidad de traducir a arquitectura construida un deseo. Ese deseo que nosotros como idealistas, digamos, de la mejora, etcétera, etcétera, llevamos siempre. Lo primero que cuando te dan un tema nuevo, ¿no? O si es una intervención en la ciudad, es ir a verlo aquello, ¿no? A ver, interesarte profundamente por todas las razones que puede haber, ¿qué me da usted para que yo le haga algo bueno, ¿no? Claro, hacer algo bueno no es hacer lo mismo que te piden. Y ahí muchas veces se confunde uno, ¿no? Es que me dicen, no, muy bien, usted lo tiene que... Pero claro, usted cuando va al médico no le dice al médico lo que tiene que hacer y espera que el médico le diga exactamente que va a hacer lo que usted le ha dicho, ¿no? Sino está para oír todo lo que tiene que oír, pero luego saberlo traducir, porque nosotros no trabajamos para la generación que está hoy en día, digamos, en la existencia, sino para aquellas que todavía no sabemos ni de dónde van a venir, ni qué van a hacer, ni cómo van a pensar.
Pero lo esencial de nuestra obra no se va a cambiar. O sea, el ser humano nos ha cambiado en 1000 años, o sea, es que somos los mismos, ¿no? El frío, el calor, la altura, la luz, la distancia, lo pequeño, lo grande, el peso, lo ligero, todo eso es que nos sigue afectando exactamente igual, y eso afecta igual a un chino que, no sé, que a un esquimal, ¿no? Y esas sensaciones de contrastes, de disfrutar de los valores tectónicos, digamos, ¿no? De las buenas dimensiones, de todo, eso las tenemos todos los seres humanos igual, ¿no? Y cuando nosotros vamos a una iglesia románica nos quedamos impresionante. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una inteligencia dentro de eso que se transforma en belleza. O sea, yo creo que un edificio bello es un edificio inteligente. Y cuando yo digo inteligente, me estoy refiriendo a una inteligencia total, no a una inteligencia que está apoyada en la lógica, sino que está apoyada en la emoción. Tenemos una inteligencia racional y una inteligencia emocional. El saber desarrollar el pensamiento basado en esos dos polos simultáneamente, ¿no? El saber avanzar en eso sin olvidar el otro, ¿no? Cuál es el que tira en cada momento, no lo sé, pero sí que tienen que estar conjugados, ¿no? Y yo creo que eso son cosas que los arquitectos los han tenido siempre. O sea, ahora estamos como intentando volver a nacer y todos parece que estamos diciendo cosas nuevas. No, si es que eso ha sido la arquitectura de siempre. Y hoy en día lo que se está es encajonando esa realidad para decir, no, tú eres el especialista en restauración, no, tú en rehabilitación, no, tú en arquitectura nueva, no, tú hospitalaria. Vas a hacer un concurso. ¿Cuántos hospitales ha hecho usted ya? ¿No ha hecho 5? Pues no puedo hacer ninguno. Claro, alguien habrá hecho alguna vez el primero, digo yo, ¿no? O sea, ¿no? Y claro, este encajonamiento yo creo que tenemos que tender a romperlo, ¿no? A romperlo y a hacer que nuestra disciplina sea elástica, pero sobre todo que esté basada en el núcleo de la arquitectura de verdad, ¿no? Entonces, junto a esta imagen, yo he traído esta, por ejemplo, que son dos ciudades de Italia, Lucca y Assisi, ¿no? Donde estamos viendo dos anfiteatros transformados en ciudad, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Que una ciudad haya sabido aceptar, reconocer sobre esa ruina que ya tiene una inteligencia geométrica, que ya tiene ciertas disposiciones, etcétera, etcétera, hacer algo a la medida de lo que es posible, ¿no? Claro, podían haber sido bárbaros, podían haber destruido eso totalmente, ¿no? Si fuera en nuestros días, a lo mejor había 3 rascacielos allí, ¿no? O alguien hubiera metido una parcelación ortogonal porque la herencia de no sé quién dice que sean partes iguales, entonces lo hubiéramos partido así, ¿no? Y entonces, pero claro, cuando hay ciertos valores tan intensos como es la propia geometría, ¿no? Y se sabe reconocer eso, ¿no? Tenemos dos formas distintas de utilizar el anfiteatro, ¿no? Una de una forma mucho más compacta, en la otra pues estas capas, ¿no? Con incluso un huertecito dentro, en la otra es una plaza urbana. Entonces dices, bueno, pero es que hay esos valores, es que tenemos que aprender a reconocerlos, es que tenemos que aprender a utilizarlos porque la belleza que tiene esto es su inteligencia, una inteligencia acumulada de todas las posibilidades que se han ido dando, que se han ido decantando, que se han ido limando, que se han ido filtrando a través del tiempo. Y lo que no podemos es creer que nosotros somos tan chulos, ¿no? Que de repente nosotros vamos a hacer algo nuevo y que vamos a hacer todo en orden como si esto no valiera para nada, ¿no? Es cierto también que a veces lo que se recibe merece una corrección. Y ahí está el pensamiento de Pascal, ¿no? O sea, dame fuerzas para mantener lo que hay que mantener, dame valor para eliminar lo que tenga que eliminar, pero sobre todo dame inteligencia para diferenciarlo uno de lo otro, ¿no? Y claro, muchas veces no se sabe dónde está el tope de la fuerza y energía que hay que tener para cambiar las cosas y dónde hay que tener, digamos, la humildad. La humildad yo creo que es inteligencia también, ¿no? De saberse someter, de decir, no, hombre, no, es que aquí no tiene sentido, ¿no? Aquí tengo 3 ciudades. Una es Lugo, ¿no? La muralla de Lugo, muralla romana, que ha llegado a ser lo que todos sabemos que ha llegado a ser, ¿no? Tenemos la de Segovia. Aquí tenemos Segovia, Lugo es esto. Hay dos formas de valorar la muralla, ¿no? Una es la que se ha hecho, que
es casi un estorbo, y yo construyo tan cerca como pueda, y si puedo más alto más, porque tiene más valor o porque algún día la tirarán y estaré más cerca del tráfico, no sé, ¿no? Hay otra que es la de Segovia, que es cerca de esto, nada, todo por debajo de la cota, y cuando crezca que no estorbe, ¿no? Pero luego es que hay otra, que es la de las ciudades que eliminaron la muralla, ¿no? Tenemos Viena, tenemos Múnich, tenemos muchas otras, ¿no?, que la eliminaron. Pero es que la eliminaron con una visión de ciudad. O sea, no la eliminaron para hacer casas más altas y el potencial de aquella muralla que había creado ya un espacio determinado, ¿no?, volver a construir de la forma más convencional y más bruta, sino que dicen, no, esta la eliminamos porque yo tengo un sentido de ciudad. Y aquí voy a poner la ópera, el palacio, no sé qué tal, que es lo que pasa en Viena, ¿no?, o en Múnich, donde tenemos esta imagen del siglo XIX, ¿no?, donde está el Palacio de Justicia, etcétera, etcétera. Y cuando uno va a Múnich, ve que hay un cinturón de ciudad que se tiró la muralla, pero para transformarla en otra cosa que tendría gran valor en un potencial de crecimiento de ciudad, que es lo que hoy es, ¿no? Entonces, claro, lo que es muy bruto es no reconocer que tengo una muralla de altísimo valor patrimonial, no para mí, sino para toda la historia de la ciudad, ¿no?, de siglos y siglos y siglos, con una mezquindad que yo cuando veo esta imagen de aquí es que da dolor de tripa, ¿no? Es que es terrible, ¿no?, que esto es una trasera de unas viviendas malísimas, ¿no? O cuando veo la arquitectura que se hace aquí enfrente, ¿no?, más alto, otro bajo, otro redondo, otro cuadrado, dice, bueno, ¿dónde está la visión de la ciudad? ¿Dónde está el deseo y la cultura de una ciudad de querer mejorarse a sí misma? Entonces, cuando hoy tenemos aquí un programa que se llama Reacciona 2020, yo diría, reacciona ya, ahora mismo. O sea, no vamos a esperar hasta el 2020, ¿eh? No sea que hagamos unas cuantas barbaridades más hasta entonces. Esto es un caso también precioso, ¿no?, que es en Villanueva de la Serena, en Badajoz, ¿no?, que vemos unos restos de un castillo, ¿no?, que meten dentro una plaza de toros, meten una iglesia y meten un mercado, ¿no? O sea, de una forma que cada uno va ocupando los resquicios del otro, ¿no? Y vemos aquí las imágenes, ¿no?, como la plaza de toros se ha tenido que acomodar a la forma geométrica de un polígono, ¿no? Y luego todo, y se crea una calle intermedia que da acceso a la plaza de toros, al mercado, a la iglesia. O sea, es precioso. Una inteligencia que no es la de un señor que dice, yo te lo voy a planificar todo, ahora déjame que te lo voy a hacer, ¿no? Sino que se ha ido asumiendo, digamos, esa trabazón del tiempo, ¿no?, donde hay cosas que se pueden hacer hoy, hay otras que no, pero se pueden empezar a preparar para que puedan llegar a ser en otro momento, y que se va ocupando con gran inteligencia, digamos, los resquicios que va dejando el devenir, digamos. Tenemos un caso que ya nos acercamos más a lo que es, digamos, un desarrollo más puntual, ¿no?, que es el caso de Göteborg, de Asplund, ¿no? Pero claro, es que vemos lo que le costó a Asplund llegar de esto a esto, ¿no? Primero hubo un concurso de ordenación de la plaza, en 1913. Y esto último que vemos aquí, esto se terminó en el 36. O sea, que tenemos dos cosas. Primero, una ciudad que supo esperar, que supo exigir, que supo permitir, ¿no? Pero luego un arquitecto que tuvo una voluntad férrea, porque él no estaba resolviendo una fachada, él estaba resolviendo una arquitectura. Él estaba formulando una arquitectura que fuera consecuente con una posible fachada y estaba reinterpretando una forma de ver el movimiento moderno que se transforma en lo que es el movimiento moderno en los países nórdicos, que no es el mismo más mecanicista, digamos, de un racionalismo más frío, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hilvanando el progreso, la nueva arquitectura, la rehabilitación, la transformación de la ciudad, es que estos son fenómenos complejísimos que no se pueden dar solo porque hay unos cuantos arquitectos que crean en ello. Es que tiene que haber toda una sociedad que lo comprenda, que lo quiera, que lo desee, que lo exija a sus políticos, etcétera, etcétera. Te hace falta un compromiso cultural, ¿no? Cosa que, claro, no tenemos en España. ¿Por qué? Porque las circunstancias del desarrollo español se dieron de la forma que todos sabemos, de una forma abrupta, de una forma con unos medios escasos, donde había que hacer dinero como fuera, o con el extraperlo, o con vendiendo terrenos, o lo que fuera, o alpargatas importadas del par y el impar, ¿no? Entonces, claro, llevamos un peso muy grande, tenemos un peso grandísimo para deshacernos de eso y entrar en una forma civilizada, digamos, de contemplar el patrimonio, ¿no?
una forma civilizada que nos permita progresar y no estar dando siempre marcha atrás, ¿no? Y claro, nos pasa con eso y nos pasa en la política, ¿no? Que uno hace una ley, la tira y hace otra ley, vuelve a empezar de cero y hace otra ley y vuelve a empezar de cero. Ya estamos siempre en el punto de partida, nunca avanzamos. De nuevo, imágenes de esa fachada por fuera, que parece que es lo importante. Y claro, esa fachada no hubiera sido posible si no hubiera habido un desarrollo simultáneo de una comprensión de para qué es la arquitectura, qué son los tiempos modernos, cuál es la sociedad del futuro, etc. Otro caso importante es el de Charot, en la Casa de Vidrio, en París. Lo que pasa es que la primera que hemos visto es un espacio público, directo, abierto, digamos, a la ciudad, con un edificio público. Ahora que estamos aquí en un segundo patio de la Rue Saint-Guillaume, en Francia, que es una perpendicular a Saint-Germain, un segundo patio que ahí no entra nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una transformación a pesar de que el vecino de arriba se negaba a irse de la casa, ¿no? Y tuvieron que hacer toda esa intervención manteniendo al señor este tan testarudo que veía aquí arriba que no se quería ir, ¿no? Pero digamos que es otra forma de intervenir que no anda con contemplaciones. O sea, aquí no es vamos a poner un poquito de pátina aquí y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Es una intervención de cirugía brutal, pero al mismo tiempo, digamos, una propuesta de habitación, una propuesta de vivir nueva totalmente, ¿no? Totalmente nueva, aprovechando nuevos materiales, una profesión del ginecólogo que tenía su casa y su consulta en el mismo edificio, etcétera, etcétera. Aquí vemos qué maravilla de casa, ¿no? Tenemos el caso de Adolf Loos en la Alexanderplatz, ¿no? Donde formula una nueva arquitectura para el momento, donde la limpia totalmente de la decoración de las fachadas era, digamos, su combate, ¿no? Pero es que luego resulta que cuando se ve cómo está hecho esto, qué es esto, empiezas a ver las referencias que tiene en la proximidad, y es que está lleno de sutileza en cómo ha introducido de una manera, digamos, casi subliminal, ¿no?, un entorno junto con una radicalidad de la propuesta de la arquitectura de Adolf Loos en su momento, en su vida, que era como romper con todo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que ya nos vamos metiendo cada vez más dentro, es Ortiz y Cruz en Sevilla, ¿no? En esta casita, ¿no?, ¿cómo se llama la calle? Bueno, se me olvida ahora. Que resulta, vemos todos los patios y tal, y de repente hay un patio distinto, ¿no? Porque hay una forma de comprender ya la colectividad, el patio que no tiene por qué seguir, digamos, unas pautas geométricas determinadas, entonces entras en ese patio y de repente es como una frescura, ¿no? Es lo que menos... Pero claro, ahí es donde está la visión potencial de la realidad, ¿no? Porque si te acoges a la realidad de hecho, pues repites otro patio cuadrado y... No, pero sin transgredir nada, tú pasas por la calle, no notas nada particular, tal, y entras allí y es una sorpresa, ¿no? A eso me refiero yo, o sea, pero claro, eso lo tiene que llevar el arquitecto, no solo va a pedir el promotor, o sea, el promotor no tiene por qué saber que eso es posible. Eso lo tiene que saber el arquitecto y luego tiene que verlo con tal claridad que lo puede explicar con mucha claridad al promotor, de una forma convincente, sobre todo si no le está contando manías suyas. O sea, si Ortiz y Cruz le hubieran contado manías, el promotor me dice, no, un templete aquí y ahora unas columnas dóricas, un postmoderno. No, eso es una víctima. En ese caso, el promotor que se traga la columna dórica, eso es una víctima, ¿no? Ahora, las razones sobre cómo se vive un espacio así, etcétera, etcétera, es que se pueden compartir de persona a persona. Se puede convencer a alguien de la luz, de la fluidez, de la dimensión, etcétera, etcétera. Tenemos el caso ya de Plečnik, en el Rachnin de Praga, ¿no?, que su intervención es homeopática, ¿no? Es explicar, mejorar un espacio a través de poner una columna en una esquina. Tenemos aquí la posición de la columna, que casualmente coincide más o menos con la que tiene el campanil en Venecia, ¿no? Pero luego hay una puertecita aquí, luego hay una fuente allá, y cómo con ciertas intervenciones de acupuntura, ¿no?, se va interviniendo en lo que podría ser una rehabilitación, ¿no?, que no es una rehabilitación, sino es un impulso de energía que se le da en un momento determinado,
con una forma de entender el mundo y hacerlo compatible con el que viene heredado. O sea, que es como poner en valor cosas que ya están allí, pero, digamos, darles un impulso nuevo. Venecia, el Hospital de Venecia de Corbusier, ¿no? Como se mete en la ciudad de Venecia y piensa en un hospital que puede estar en la tipología, digamos, en lo que ha hecho posible Venecia, en lo que es Venecia, ¿no? Entonces hace donde está flotando sobre el agua con esos patios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos un arquitecto absolutamente radical, como era el Corbu, ¿no? Que cuando se plantea el Hospital de Venecia es que hace lo más veneciano que hay, ¿no? Que es asumir que está construyendo sobre el agua, en lugar de decir, no, yo soy moderno, hago una torre de 20 plantas y tal, y rompo toda la imagen. No, no, es que hace una intervención veneciana, inteligente, posible, pero es que además, como hospital también es una nueva formulación de lo que es el hospital, ¿no? Donde ya no hay ventanas directas, hay estos lucernarios, etcétera, etcétera. No se construyó, pero sí que digamos, es una forma, digamos, de transmitir que se puede intervenir en presente, se puede intervenir en presente sobre la historia. La historia, al fin y al cabo, es un presente continuo. O sea, ahora ya acaba de ser o presente nuevo de hace 3 segundos, ¿no? O sea, la arquitectura siempre se ha construido en presente. Y ahora cuando nos planteamos los temas de las rehabilitaciones, muchas veces estamos que no sabemos si estamos en el presente, en el pasado, nos fuerzan o no nos fuerzan, tengo que respetar aquí una tontería, porque no, es que esta era del siglo XVII, esta tablita, no me la toque, que es del siglo XVII, yo no voy a hacer un hospital, digo, oiga, coja la tablita esa, y yo voy a hacer un hospital. O sea, esas confusiones a veces de un proteccionismo bloqueante, que bloquea el progreso. Pero también tengo que decir una cosa, que ese proteccionismo nos ha salvado a nosotros de muchas barbaridades. O sea, que a las comisiones de patrimonio también hay que darle su valor. Que, Dios mío, ¿qué pasaría si se hubieran hecho muchas de las cosas que han intentado hacer y que por otros motivos, digamos, pero que no han pasado, ¿no? O sea, que tenemos que agradecer también que existan estas cosas. Yo os voy a enseñar unos cuantos proyectos que para mí eran proyectos, o sea, no era una rehabilitación o una intervención en un casco, no sé qué, no, yo tenía que hacer, en este caso, un ayuntamiento en un pueblecito al lado de Madrid, ¿no? Y nadie me hablaba de nada, primero porque nadie pensaba que ese pueblecito tuviera ninguna importancia, es un pueblo manchego a 40 kilómetros de Madrid, al lado de Chinchón, y hace un ayuntamiento. Pero yo podía haber hecho lo que me hubiera dado la gana, ¿no? Por otro lado, claro, la gente que vive a 40 kilómetros de Madrid sabe lo que es la Gran Vía, lo que es escaparates de vidrio, sabe todo eso, y lo espera de un arquitecto también, ¿no? O sea, oye, nuestro ayuntamiento, esto tiene que ser la pera, porque estamos a 40 kilómetros. O sea, yo soy madrileño, vivo aquí, pero a ver qué me vas a dar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se da es un edificio que intenta resolver ciertos problemas del lugar, porque aquí había una medianera cruda, digamos, porque aquí había un edificio que estaba en ruina y había que rehacer, porque la torre tenía que ser más alta que la casa de al lado, porque teníamos que recuperar una trasera que era un vertedero, porque eso es un pueblo que está en terraza, digamos, ¿no? Y toda la porquería que ha ido cayendo durante no sé cuántos años caía a la trasera del ayuntamiento, que como no tenía puerta para salir a limpiar, era un basurero, ¿no? Pero claro, de repente se convierte en una posible conexión urbana, es un espacio, digamos, público, es una forma también de participar en las salas de reuniones que están aquí. Entonces, como es un pueblecito pequeño, que la gente se juntan, los interesados del pueblo, de los asuntos del pueblo, pues son 30 o 40 personas, pero de repente hay un asunto que interesa a muchos más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, ese espacio que hay por ahí atrás es un espacio donde la gente puede estar de pie y hacemos que las cabezas de los que están de pie estén a la misma altura que las cabezas de los que están sentados, ¿no? Porque los que están de pie tienen más fuerza, están de pie, ¿no? Y parece que están presionando, ¿no? Entonces tiene una corredera. O sea, que quiero decir que yo creo que hay razones suficientes para automoderarse, ¿no? Entonces, en este caso, pues era justo pues, después de la muerte de Franco, de esas primeras cosas que se hicieron. Entonces, claro, un ayuntamiento que venía siendo un sitio tristísimo, ¿no? Un sitio al que no había que ir, ¿no? Porque era una especie de visión del poder contra el ciudadano, pues de repente es un ciudadano que es partícipe, que es demócrata, que no sé qué, bueno, es o no lo es, pero cree que lo es.
Pero el caso es que va al ayuntamiento como si fuera su casa, ¿no? Entonces tiene que tener colores, tiene que invitar a estar, ¿no? Entonces tiene unos muebles de albaralto junto a unas banquetas manchegas que están perfectamente integradas, ¿no? Pero por fuera pues es de piedra, y es de piedra de la cantera del pueblo que estaba cerrada, en un momento que había muchísimo paro. Y, pero bueno, pero si estos señores tienen una cantera aquí, pues vamos a hacerlo con la piedra de la cantera, ¿no? Pero como estamos en la parte baja del pueblo, pues resulta que la cubierta tiene que ser de teja. Podría haber sido de zinc, podría haber sido de cobre, podría ser de todo lo que... Nadie nos hubiera dicho nada, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos en cobre, todos los demás van a decir, pues yo también. O sea, si nosotros no empezamos a dar ejemplo y parece que la teja es una cosa que no puede hacer, pues sí se puede hacer con teja también, ¿no? Pero claro, el tema es que el día de la inauguración abrieron las puertas al pueblo, que el pueblo eran 500 habitantes o 400, no más, ¿no? Que entraban por allí y había una señora mayor, de negro, con pañoleta negra, que subía por la escalera y decía, sí, sí, por dentro me gusta, pero por fuera no. O sea, ¿por qué? Pues que por fuera parecía que era convencional, que no era moderno, que no era la Gran Vía, que no era Madrid, que era lo espectacular que se podría haber hecho, ¿no? Y por dentro parecía ya moderno y tal, ¿no? Entonces, esas contradicciones, digamos que como arquitecto las tienes, decir, oye, ¿tú qué hago aquí? Yo puedo hacer esto o lo otro, o sea, pero la moderación en base a una inteligencia del lugar más global, decir, bueno, pero este pueblo pega que hagamos aquí una cosa de arquitecto, que eso le interesa a los arquitectos, que van a hacerles las fotos, que es lo único que va a ser una simiente de que cada uno empiece a hacer lo mismo en su pueblo y tal. El pueblo, pues es un pueblo de casas de piedra, encaladas, pobres, etcétera, ¿no? Entonces, una arrogancia de arquitecto de llegar allí a saber todo lo que ha aprendido en la carrera me parecía estúpido totalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece un ayuntamiento que luego resulta que ha tenido como mucho reconocimiento, ¿no? Pero que cuando nosotros lo hacíamos no pensamos ni que fuera a tener reconocimiento. Es más, el encargo de este vino, porque no teníamos ningún trabajo, y después de intentar todo me fui a ver a Manolo Casas, que en ese momento estaba en la Dirección General de Arquitectura, ¿no? Y decía, oye, Manolo, ¿no tendrás algo? Es que tal, no sé qué. Y dice, qué pena, acabo de terminar la programación para toda España. Hombre, qué pena. Dice, bueno, tengo una cosa aquí, pero bueno, no te la digo, porque es una porquería, no te la digo. ¿Pero qué es? Bueno, pues es la rehabilitación de un ayuntamiento que está en ruina. Tenía presupuesto 16 millones de pesetas, que si lo pasamos ahora a euros nos partimos todos de risa aquí, ¿no? Y yo me fui a ver el pueblo, resulta que el ayuntamiento tenía carcoma, tenía un pozo debajo, que daba todas las humedades posibles, y además tenía 2 forjados quebrados. Y dije, oye, pero es que por ese dinero lo hacemos nuevo. Y fuimos nosotros los que pasamos de rehabilitar un edificio a decirle, oye, no, que yo te lo hago nuevo, ¿eh? Y al hacerlo nuevo, asumes ya la posibilidad de intervenir en la estructura del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa que no tenía ninguna importancia y que ni siquiera se atrevían a encargarlo, ¿no? Resulta que lo transformas en una cosa que es muy interesante. Bueno, a mí me interesó mucho hacerlo, ¿no? Otro ejemplo de intervención que no es una intervención, o sea, que no te lo propones, digamos, oye, que va a una rehabilitación. No, es un amigo que tiene es un amigo que veranea en Rodalquilar, que es un pueblecito pequeñito, que yo lo conocí cuando estudiaba porque era el que aprendíamos los españoles cuando íbamos al colegio, porque en Rodalquilar había oro. No sé si os acordaréis, las minas de Rodalquilar de oro. Y nos las vendían como las minas españolas de Rodalquilar. Lo que no decían es que la empresa era inglesa, o sea, que realmente el oro era inglés. Pero bueno, un pueblecito pequeñito que tiene una pequeña urbanización para los ingenieros ingleses que vivían en Rodalquilar, y el resto del pueblo pues eran esas casitas que veis aquí, ¿no? Eso. Entonces mi amigo había conseguido, que ya no existe mina ni nada, pues alquilar una de las casas de los mineros, vamos, de los ingenieros, y cuando estaba allí se compró un terrenito de 3 por 12 metros en el pueblo, ¿no? Para sus hijos que no cabían en la casa del ingeniero, ¿no? Y entonces, pues este terreno, que tiene 3 metros por 12 de fondo hasta aquí, tenía una normativa urbanística que decía metro cuadrado por metro cuadrado, que decía altura máxima 7 metros y que decía bajo rasante, quiere decir, bajo 1 metro no cuenta. Entonces, pues ya está, como no cuenta,
voy a hacer todo lo que pueda ahí debajo, ¿no? Y como tiene 3 metros y no puedo casi entrar, porque como entre por esa puerta donde estoy entrando ya no vale para nada más que para entrar, bajo, me meto aquí y les hago un vestíbulo de la pera. O sea, como no tienen ni en su casa, ¿no? Porque pueden entrar con las tablas de surf, pueden entrar con las bicicletas, pueden dormir los amigos en el suelo, etcétera, etcétera. Además está fresquito porque el aire entra por aquí y sale por aquí. Y además, como está medio en tierra, está fresquito, ¿no? Y entonces hemos liberado la fachada para otros usos. Pero es que además yo ya entro desde el corazón de la casa. O sea, ya no estoy perdiendo superficie en circulación, ¿no? Y entonces los 3 metros que podía haber hecho aquí los transformo en terraza y estos 3 metros los meto en entreplanta aquí y aquí hago el dormitorio. Entonces ya tengo que subir al dormitorio, me sale una escalera empinada, pero empinada de forma que todavía se puede subir y bajar como escalera convencional, no como escalera de mano. Y además tengo una cubierta que puedo utilizar, que allí en Almería pues puedes vivir en la terraza, ¿no? En verano perfectamente, en invierno también, si vienen amigos, hacen una fiesta o duermen los amigos en la cubierta, ¿no? Bueno, y esto se transforma en una casita que es una porquería, son 3×12 para un amiguito, pues resulta que se empieza a convertir en algo muy interesante, ¿no? Cuando yo estaba en Múnich, puse a mis alumnos esta casa como ejercicio, y eran unos ejercicios de un día. O sea, se hacían unos ejercicios que le das el ejercicio por la mañana y al día siguiente por la mañana te entregaban, ¿no? Y los estudiantes tenían que hacer 10 de esos ejercicios durante la carrera y de esos 10 coger las 6 mejores notas y presentarlas, digamos, para que fueran al currículum, ¿no? Bueno, pues yo no había enseñado esta casa, claro, ¿no? Pues las barbaridades que salían eran terribles, ¿no? Casas de vidrio, cosas de aluminio. Y yo decía, pero después de haberles enseñado, digamos, lo que es Almería, el calor que hace, los cactus que crecen, cómo es el pueblo pequeñito, ¿no? Y salían todo cosas impresionantes, ¿no? Y digamos que yo lo que estaba ahí tomando nota es qué aprenden estos alumnos. Los alumnos, por cierto, no eran directamente míos, eran alumnos de toda la escuela que cuando tú convocas a una de estas pruebas se puede presentar cualquiera para conseguir uno de esos créditos, ¿no? Que luego lo usas o no, porque si haces 15, luego coges lo mejor de los 15 que has hecho, que son de distintas cátedras, ¿no? Pero estaba como recolectando una visión de la arquitectura que tenían unos estudiantes alemanes, ¿no? Claro, dice, un pueblecito, haga una casa para su amigo en medio de este pueblo. Y hacían unas cosas de arquitecto, todas eran de arquitecto, ¿no? Todas eran unas cosas rarísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya habíamos hecho el ejercicio a la casita, dije, bueno, pues ahora, el año siguiente, vamos a hacer una biblioteca, con esas mismas condiciones, ¿no? 1 metro por 1 metro, no sé qué. Salían unas cosas, en lugar de asumir que en un pueblecito de 500 habitantes, pues es casi como una roulotte con libros, ¿no? O sea, ¿qué falla? Falla la capacidad de entender el problema. ¿Por qué? Porque yo voy de arquitecto antes de ver el problema. Antes de saber de qué va la cosa, yo ya soy arquitecto, ¿no? O sea, ya tengo la solución, digamos, casi construida, ¿no? Y entonces, claro, en cosas que son como muy evidentes, que no se trata de una disciplina especial, de hacer una casa en medio de un pueblo, que ahora lo queremos convertir casi en una cosa rehabilitación, ¿no? Hacemos eso y ya lo convertimos casi en una isla del conocimiento de la arquitectura, ¿no? Cuando es la cosa más normal, hacer una casita de pueblo para un amigo. Otro ejemplo de intervención, que no es propiamente de rehabilitación de un edificio, pero que sí es, digamos, de lo que se podría entender rehabilitación urbana. Lo que llaman los alemanes el Sanierung, de sanear, ¿no? De sanar, ¿no? Pues resulta que esto es el centro de Múnich, ¿no? Aquí esta es la Escuela de Arquitectura, este es el Politécnico con una serie de manzanas, aquí está mi despacho, ahí mismo, y entonces esta es la gliptoteca, la vieja pinacoteca de Leo von Klenze. Y aquí había un terreno que había estado vacío desde la guerra, ¿no? Y en los años 70 se construyeron aquí 3 edificios provisionales de la universidad. Y toda esta parte del terreno había quedado vacía. Y estaba el Circus Krone. El circo plantaba su tienda de campaña en medio de Múnich ahí. Y el resto era un aparcamiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie sabía qué había que hacer allí. Y ya un día se decidieron y dijeron, vamos a hacer el Museo del siglo XXI. El museo, digamos, clásico es este, pintura clásica. El Museo del siglo XIX es este, que era un edificio clásico que bombardearon en la guerra y que ya no se reconstruyó como edificio neoclásico, sino que fue un encargo que hicieron
a von Branca, que es el arquitecto que hizo la embajada alemana en Madrid, que es muy bonita, no sé si la conocéis, ¿no? Y entonces, bueno, ya plantean aquí un museo, ¿no?, con la pretensión de desmontar estos 3 edificios y en 2 fases hacer aquí el Museo del siglo XX. Entonces, claro, tienes aquí un tema de una cosa que es un terreno baldío casi, pero estamos hablando, esto del concurso fue en los años 90 y la guerra terminó en el 45, o sea, el tiempo que ha estado la ciudad que no sabía qué hacer con ese terreno, ¿no? Y entonces, claro, esta es una parte muy importante de la ciudad, ¿no? Y la cosa es, ¿qué tengo que hacer cuando construyo al lado de Clense, que es un edificio, es como el Museo del Prado, ¿no? Una cosa ahí que impone un respeto a su alrededor, o sea, sin que te lo diga nadie, ninguna normativa. Es que no hace falta ninguna normativa para decirte cuál es la zona de influencia de un edificio, ¿no? Entonces, claro, dentro de la zona de influencia de ese edificio, resulta que había estado el cuartel de los turcos, que era un cuartel en forma de U que cerraba frente a este edificio grande, ¿no? Pero este edificio en la guerra desapareció y entonces se planteaba la nueva construcción, ¿no? Bueno, pues a mí se me ocurría que había que hacer una arquitectura que correspondiera más a la estructura urbana de la ciudad que a un edificio, ¿no? Entonces se plantea una especie de plataforma a unos 6 metros de altura que cubre todo el terreno. Estaba previsto desarrollar en 2 fases. La primera fase es esta y la segunda es esta. De esa plataforma salían unos lucernarios, que son estos, que también metían, como se ve aquí, la luz a 2 niveles, etc. Y que había una torre donde trabajaba la gente del museo, porque la gente del museo trabaja todos los días de la semana y todo el año, lo cual no puede estar en un subterráneo. Pero una persona que va al museo, que va a estar 5 horas en el museo, pues puede con unos lucernarios perfectamente, ¿no? Y entonces era la respuesta de, en lugar de hacer aquí un edificio, ¿no?, en este caso, Cotelo contra Clense, digamos, ¿no?, pues sería como difuminarse en la ciudad, ¿no?, como hacer un ejercicio más urbanístico, ¿no?, decir, esto crea toda una unidad completa que se forma con este edificio corpulento, monumental, longitudinal, y otra plataforma que es casi de arquitectura civil, digamos, ¿no?, como un muelle del Sena, una cosa, ¿no?, y donde el arquitecto desaparece, ¿no? En la segunda fase se construiría la segunda parte, pero lo bueno de la propuesta es que se construía el muro perimetral ya desde el principio. La excavación de la primera parte se echaba en la segunda, de forma que la plataforma estaba siempre llena de tierra desde el principio, esperando la segunda fase donde sacaría esa tierra y se construiría dentro, ¿no? Bueno, este edificio no pasó ni la primera ronda, ¿eh? La ronda de los torpes cayó el planteamiento, ¿no? Y aquí, sin embargo, se hizo un edificio de arquitectura, ¿no?, con todo, con sus columnas, su lucernario de hormigón pulido, no sé qué tal, ¿no? Y entonces es ahí donde dice, bueno, es que el tema de la intervención no solo es a escala de ciudad, de edificio, ¿no?, es a escala de ciudad también. O sea, cómo vemos la ciudad, cómo intervenimos sobre la ciudad para que la ciudad siga en su potencial creciendo, porque cuando vemos estas dimensiones, esta de aquí, la Königsplatz, que es una plaza inmensa donde desfilaban las tropas de Hitler, ¿no? No la hizo él, ¿no? Es del siglo XIX. Y a mí se me ocurría esta plataforma que está al lado de mi casa, que es el canal de Isabel II en Madrid, que es una de las cosas más bellas que hay en Madrid. Si no la conocéis, ir a verlo, ¿no? Estuvo Komonen, el arquitecto finlandés, en Madrid, y dijo que lo más bonito que había visto de todo Madrid era esta plataforma, ¿no? Y dentro de esta plataforma surge una cisterna de ladrillo que tiene arriba el tanque, ¿no? Y es que era mi proyecto, ¿no? El proyecto salió de ahí, efectivamente. O sea, salió del hecho urbano de estar apoyado en esta barandilla y desde una cierta altura ver la ciudad, ver los coches que pasan, que es maravilloso, ¿no? Y si yo pienso que aquí, encima de este museo, voy a poner esculturas entre los lucernarios, etcétera, etcétera, resulta que ya no es el arte que está a nivel de calle, esa por la que pasa un tío y lo pinta, ¿no?, sino que es una pequeña acrópolis con un cierto valor por la que puede pasar cualquiera, porque esto estaba pensando en una rampa, cualquier ciudad venía por aquí, subía por aquí, atravesaba por aquí, bajaba por una escalera por aquí y se iba a trabajar. O sea, no tenía que entrar en el museo, ¿no? O sea, pero
el valorar el arte en la ciudad, no como algo que está en cada esquina y nadie la valora porque pasa todos los días por ahí y no lo ve, sino darle una situación, digamos, realzada. Bueno, esto, aquí veis el tema, una escala, esto es una personita y esto es esa gran plataforma, unos lucernarios que tenían 7 metros de ancho por 40 de fondo, donde estaban las máquinas de aire acondicionado, donde se aprovechaba el efecto invernadero. Con el calor que generaba el efecto invernadero, se hacía un precalentamiento de aire que se inyectaba en invierno, con lo cual se reducían los costes y entonces todavía no se hablaba de sostenibilidad. O sea, esto ha venido después, ¿no? Otra intervención muy similar, ¿no? Que esto es en Salamanca, concurso para hacer el Palacio de Exposiciones y Congresos que ganó Juan Navarro, ¿no? En una posición que es esta, la catedral está aquí detrás, como veis aquí, o sea, aquí hay un valle, que es una salida, una especie de donde sale el agua, ¿cómo se llama? Una rambla, ¿no? No es una rambla, es una vaguada. No, y entonces en la vaguada enfrente vive gente, y la gente que vive enfrente mira la ciudad desde aquí, y esta es la iglesia de los jesuitas, vamos, la universidad de los jesuitas, y enfrente está la catedral. Entonces, aquí tienes que hacer una arquitectura que no se pueda, que no sea un motivo de distracción para lo que tienes detrás, que es mucho más valioso, ¿no? Tiene que estar perfectamente encajado en su sitio, tiene que cumplir su función. De hecho, aquí al lado, aquí, había unos campos de atletismo, que eran muy bonitos, ¿no? Esa especie de plataforma verde en medio de este casco histórico, ¿no? Y entonces añadirle una pieza tranquila, que luego, claro, luego tenía sus historias dentro, ¿no? Por dónde entraba la luz, etcétera, etcétera. Otro proyecto de intervención urbana que se supone que son rehabilitaciones de la ciudad, ¿no? Esto es también Múnich, este es el eje, digamos, principal, más o menos norte-sur, del siglo XIX, que es la Maximilianstrasse, y este es el edificio de la Facultad de Bellas Artes, en medio de un parque. Y este parque es una anomalía dentro del ensanche de la ciudad, y se proponía hacer una ampliación del museo en un concurso. Y se proponía, no se obligaba, pero se proponía por parte de la convocatoria hacer la ampliación en este lado, ¿no? Y esto había árboles, aquí. Pero claro, lo específico de este lugar es que era encontrarte, cuando vas por la trama urbana, un gran parque con un edificio, digamos, implantado, pero no ocupar una esquina para convertirla en otra esquina más de todas las esquinas que tiene el ensanche. Entonces, de ahí venía este dibujo, ¿no? Donde primero está la cara, ¿no? Una cabeza clásica, un torso, ¿no? Que se pretende que le salga de aquí otra cabecita, ¿no? En la oreja, como el que le sale aquí otro pequeño torsillo, ¿no? Y nosotros pensábamos que esto tenía que tener una buena trenza, ¿no? Tenía que ser algo que fuera compatible con el torso, ¿no? No con un cáncer, una protuberancia que sale aquí. Y entonces, pues, la que proponíamos era ampliar justo detrás, se tenían que trasplantar 3 árboles, ¿no? Y hacer digamos, un acople de la parte antigua, que ya existía, esto de aquí, con una especie de grapa que la cogía y luego el nuevo edificio, ¿no? O sea, este nuevo edificio era esto que veis aquí. Este es un edificio precioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que hay unas rampas que se ven aquí en planta que conducen a un vestíbulo y que luego se extiende aquí por unos pasillos maravillosos. O sea, que es como que la ciudad se va metiendo lentamente, sin notarlo, en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y luego hay unas grandes salas donde los pintores están ahí, cada uno se ha llevado su sofá, su nevera, un poco como debajo del puente, ¿no? Y eso era la segunda parte, porque ese es el edificio que hizo Kopf-Himmelblau, precisamente del que hemos hablado. Esta esquina es una catástrofe de chapas y tal, volando, hay de constructivismo del finales de los principios de los 90, y que yo decía, joder, si yo fuera uno de los estudiantes que estudia arte allí, sería una patada en el hígado tener que pasar todos los días por ese edificio o ir a aprender allí, ¿no? Yo me imaginaba que la arquitectura tenía que ser una arquitectura
digamos que desapareciera. O sea, porque una persona que está estudiando arte es una persona sensible, es una persona que tiene su propio Weltanschauung, ¿no? Su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces tú no le puedes agredir todas las mañanas metiéndole el codo y un dedo en el ojo, ¿no? Porque tú eres el arquitecto que ha hecho la facultad, sino que tienes que ser una cosa que tú le permitas que desarrolle él su mundo y que le des capacidad, digamos, de convivir y de convivir con otras ideologías de otros, pero no forzados, ¿no? Y a mí se me ocurría, digamos, esa cosa de el artista pobre debajo del puente, ¿no? Y yo decía, no, es que aquí hay que hacer un puente. Aquí hay que hacer un edificio de obra civil, casi, ¿no? Con grandes vigas, con una grandísima claridad, con unas dimensiones de las construcciones. Este pasillo bellísimo, ¿no? Que miras y ves la rampa por fuera. Y entonces se proponían, bueno, pues unas calles, así casi como entre calle urbana y una estructura que te toca un trozo de viga, pero te está relacionando con la viga entera. O sea, a ti te toca en tu estudio de pintura un trozo de pilar o un trozo de una viga pretensada y tú sabes que es un trozo de una viga pretensada que llega mucho más lejos. O sea, que estás conviviendo con otros que piensan de otra manera, que están desarrollando su propio arte, pero digamos de una forma que tú lo individualizas, lo particularizas, te llevas tu sofá, te llevas tu litera, haces lo que quieras, o sea, tu alfombra, porque las cosas allí en esas universidades es así, ¿no? Que cada uno se lleva como su mundo, pero que no tienes que estar sometido, digamos, al fanatismo de un arquitecto que cuando 10 años más tarde, cuando termina el edificio, le dicen, oiga, es que este edificio, dice, hombre, ¿qué quiere? Se han pasado 10 años desde que gané el concurso. O sea, fíjate, o sea, qué monstruosidad, ¿no? En 10 años ya es una disculpa. De decir, ¿cómo no va a quedar bien? Si es que ha tardado mucho en hacerse. O sea, que es una forma, digamos, de interpretar la tarea del arquitecto que a mí me parece que no es compatible con hacer que los arquitectos que se formen de esa manera sean luego capaces de intervenir en cualquier disciplina que les toque, en cualquier país que les toque, porque ahora ya los españoles están trabajando en Sydney, en Canadá, en los países nórdicos, en Venezuela. O sea, la gente que se está formando hoy en nuestras universidades es gente que no sabe dónde le va a tocar la vida, o sea, no tienen ni idea. Entonces, claro, en lugar de enseñarle a pensar para que en las circunstancias que sea, en el momento que le toque, sepa deducir cuál es la solución adecuada, que vaya cargado de, yo qué sé, del croquis, ¿no? Pero ¿cómo que, pero eso qué le va a ayudar si le toca en Etiopía? O sea, bueno, esto es otra intervención más complicada en Astorga de un proyecto para hacer un centro cultural, que se hace el proyecto con un informe de arqueología que dice que se puede hacer, que no hay nada. El proyecto se retrasa como 8 o 10 años porque no hay dinero. El día que llega Zapatero al poder, como es de León, lo primero que hace es un consejo de ministros en León que adjudica 1.000 millones de pesetas, o sea, 6 millones de euros para este edificio, ¿no? Entonces me llama el alcalde a Múnich, oye, vente tal, que lo vamos a hacer, vente. Entonces me voy y me dice, bueno, ahora los periodistas que están ahí, primero hablas conmigo y luego, no, ¿qué pasa aquí? Y dice, bueno, es que en estos años yo tenía un dinero y hemos hecho unas excavaciones arqueológicas y es que ha salido ahí una cosa y claro, hay que ver cómo lo hacemos para no destruirla, pero es que resulta que era el Foro Romano, una esquina del Foro Romano de Astorga, ¿no? Que en su momento era media ciudad, o sea, si esto la ciudad del Foro Romano era, esto es nuestra esquina, bueno, pues es que era una cosa como así, ¿no? Y claro, dice, con tal de que no le caiga una arqueta o un pilar en medio, digo, pero es que esto no puede ser, ¿no? Y entonces, claro, me hundí yo mismo, porque claro, hundí el proyecto, ¿no? Porque desde ese momento ya yo me negaba a hacer el proyecto que estaba autorizado y que ya tenía 6 millones de euros para empezar mañana, siempre que las zapatas cayeran bien. Y pero ¿cómo vamos a ocultar el Foro Romano? Hombre, esto es una escala que cuando la gente vea esto y le diga que era 5 veces esto, se puede imaginar lo que era su ciudad, ¿no? Bueno, entonces de ahí se dedujeron 2 alternativas más, bueno, 3 realmente. La primera, esta era la primera, la que no se pudo construir, ¿no? Que era sacar ahí como unos castillos fuertes, porque la ciudad alrededor, la verdad, dentro de la muralla también, pues resulta que es... Astorga tiene una muralla bastante limpia, que se ve aquí. Bueno, alrededor también hay cosas, pero la que hay dentro ya es una tormenta parecida a la de Lugo, ¿no?
Entonces, esta es la primera solución. La segunda solución ya respeta la ruina, respeta una biblioteca que tenían aquí, que era un edificio como de Renfe, más o menos, bastante bien, o sea, así como de ladrillito, sin grandes intenciones, pero bueno, bien. Y yo sabía que respetando este edificio aquí no iba a caber todo el programa que había aquí, ¿no? El alcalde insistió, y bueno, lo hice más que nada para demostrar que no se podía hacer, ¿no? Efectivamente, cuando ya hicimos esto, me dijo, no, bueno, pues tiramos la biblioteca. Y entonces se hizo otra solución más tirando a la biblioteca. Y bueno, pues ahí están las tres propuestas. Se hizo un concurso, para no sé qué, un lío, que me dijeron que me presentara, yo no me presenté porque parece que yo iba a ser el ganador, y yo dije, yo no me puedo presentar a una cosa que yo ya voy a ser el ganador de antemano, porque claro, vas a hacer trabajar a 300 tíos para nada, ¿no? Y además tú vas a acabar en la cárcel. Bueno, seguimos. Otra intervención, que esta es más reciente nuestra, de un concurso, que es en la misma avenida que antes os decía, en el eje norte-sur, en esta esquina de aquí, un edificio de Gärtner. Gärtner era como digamos, el arquitecto que le hacía la competencia a Leo von Klenze, ¿no? A nivel más local, ¿no? Y en la guerra este edificio lo bombardearon, ¿no? Y del cual pues queda la fachada, que fue reconstruida después de la guerra, pero el interior fue rehecho totalmente en los años 60 y hay una parte que ya no se rehizo, que es esta parte de atrás, ¿no? Aquí había una arquitectura de los años 60, bastante bien. El edificio era un edificio que no estaba mal, porque tenía unas plantas principales, unas entreplantas, etc., ¿no? Y ahora plantea la universidad, de nuevo, vaciarlo otra vez, lo mismo que se hizo en los años 60, porque esto pasaría a ser la biblioteca central de todas las facultades de lingüística que se desarrollan, digamos, en torno a este patio, ¿no? Y entonces, pues claro, una vez que han demolido el edificio, la cosa es cómo interpretas la ampliación, ¿no? Es una biblioteca que se abre a un patio donde todo lo que está alrededor van a venir a leer aquí, ¿no? Y donde tienes que dar expresión a lo que en los años 60 era esto, ¿no? Pues, no sé, yo pensaba que tenía que ser un sitio optimista, que tenía que ser un sitio abierto al patio, que tenía que ser un sitio luminoso, que tenía que ser un sitio que tuviera como un diálogo, ¿no? con la gente que está en el patio, y que tuviera que tener un respeto a lo que hay al lado, el respeto que nosotros se lo dábamos haciendo que un programa de 6 plantas lo metíamos en 3 plantas con entreplantas en medio, pero las entreplantas estaban construidas con el sistema de las estanterías, de forma que las estanterías creaban una entreplanta, ¿no? Donde había más libros, pero había posibilidad de lectura también, ¿no? Y entonces era una forma de que este edificio siguiera teniendo, digamos, un uso vinculado a su estructura. O sea, es un edificio de 3 plantas, con unas ventanas de 5 metros, etcétera, y no crear un interior que no tuviera que ver con la cáscara, ¿no? Había incluso algunos que creaban como unos grandes espacios que llegaban de arriba abajo, que daba como una falsa fachada, y dentro hacían una caja de cristal y cosas de esas, ¿no? Lo cual es decir, bueno, pues para eso tiene usted la fachada, ¿no? Porque si el señor Gärtner se levanta mañana y ve lo que hemos hecho con su edificio, pues le da un infarto, ¿no? Y yo creo que si ve que su edificio sigue siendo útil desde el punto de vista de la propia construcción y desde el punto de vista de la tipología y desde el punto de vista del dimensionamiento, pues a lo mejor nos daba un abrazo, decía, oiga, mire, qué bien, o sea, lo mío sigue siendo útil, ¿no? Bueno, pues hicimos esto y en la primera ronda caímos. Igual que también que en el de la ampliación de la Academia de Bellas Artes, ¿no? Esto eran las salas de lectura, metiendo la luz. Aquí se ve lo que os contaba de cómo se hacen las construcciones de entreplanta, con unos puestos de lectura al borde, otros puestos arriba, la luz cenital, las grandes ventanales, etcétera, etcétera. El concurso que se hizo para el Colegio de Arquitectos de Burgos, eso fue en el año 81, me parece que fue, ¿no? Y era muy interesante porque un colegiado dejó al Colegio de Arquitectos heredero de un terreno suyo que estaba aquí. Aquí está el castillo,
aquí abajo está el río, ¿no? Y se va subiendo por unas placitas muy bonitas, se van encadenando unas plazas, otra plaza, otra contraplaza, otra plaza, y se va subiendo y pasando por plazas, ¿no? Y entonces aquí había una fachada como esta, que estaba sujeta por una crujía de hormigón que es la que la sujetaba provisionalmente, ¿no? El terreno estaba formado por 3 parcelas, de esta se quedaba solo el zócalo de una casa gótica, ¿no? Y de esta quedaba la fachada completa, sujetada, y de aquí ya no quedaba nada, ¿no? Y aquí vemos que a nosotros lo que hacíamos era como entrar y crear un circuito por dentro que íbamos ascendiendo y aprovechando en cada plataforma a distintos niveles, entradas a su vez a otros edificios que se podían alquilar, porque el Colegio de Arquitectos no necesitaba toda esa construcción. Pero sí se dejaba que a la medida que no lo fueran necesitando, se iban ocupando, se iban alquilando, se iban vendiendo, y entonces lo que teníamos era un edificio con muchas plantas bajas, que son las que valen más dinero, ¿no? Más que te vendo la planta quinta, te vendo otra planta baja, ¿no? Para montones de funciones, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que había, que era un gran muro de contención por gravedad, con todas las piedras estas de las antiguas tapias de contención. Entonces, el asunto era completar este volumen y luego crear una estructura de hormigón con unos pórticos muy sencillos que en las fachadas que podían aguantar el sol, por decirlo de alguna manera, aquí vemos fachadas de León, ¿no? Un poco como en Galicia, ¿no? Las galerías, ¿no? El resto, rellenar las plementerías con piedras de este tipo. O sea, que era como fusionar la historia que ya para la ciudad era de toda la vida, eso que estaba ahí caído y tal, con esas piedras, pues pasarlas a las fachadas que irían rellenando una estructura, digamos, puramente, digamos, de soporte de una arquitectura muy sencilla, y que lo que iba haciendo es ir dando paso, como decía, ir subiendo las escaleras hasta llegar al punto alto, ¿no? Esto fue un concurso. Primero hubo el de Sevilla, el del Colegio de Arquitectos de Sevilla, que nosotros tuvimos un segundo premio. Este fue el siguiente colegio que se hizo, que nos dieron el primer premio. Y luego ya se apuntaron un montón de colegios de Castilla y de Almería y tal, y fueron haciendo las nuevas sedes, ¿no? Entonces, nos hicieron el encargo, pero la Junta de Gobierno que hizo el concurso perdió las elecciones, era la Junta, digamos, de izquierdas, y entonces llegaron la Junta nueva, que era justo lo contrario, y que no reconocía ni siquiera el proceso anterior del concurso, con lo cual no quería ni pagar el premio, ¿no? Después de discusiones nos hicieron el encargo, pero, como se dice, cuña de la misma madera no es buena, ¿no? Y entonces, claro, nos pusieron a un colegiado como comisario político que venía a ver el desarrollo del proyecto, ¿no? Y entonces decían, no, porque vamos a poner aquí un suelo. Bueno, no, eso es muy caro. Hay un terrazo muy barato. O sea, todo era en un plan cutre total, ¿no? O sea, con lo cual abandonamos el proyecto y parece ser que en esa foto de Google parece ser que se está haciendo algo. Otro caso parecido al Ayuntamiento de Valdelaguna, que es un centro cultural en Brunete, donde se dio la famosa batalla de Brunete, que está también a 40 kilómetros de Madrid, y que es un pueblo muy bonito, porque lo reconstruyeron, no lo reconstruyeron, sino que construyeron un pueblo nuevo al lado del antiguo, y que tiene una trama que se ve aquí muy bonita, ¿no? Tiene una trama pensada para circular con tractores, hay una vivienda, luego se entra dentro de las parcelas con el tractor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este pueblo consistía en una plaza, que era la plaza mayor del pueblo, donde estaba el ayuntamiento y la escuela. Al lado estaba la iglesia, y esto habían planteado un parque. Brunete había ido creciendo con urbanizaciones, etcétera, pero lo que es el núcleo del pueblo quedaba así, ¿no? Y entonces era hacer un centro cultural también un poco parecido. ¿Qué hacemos aquí, no? O sea, es pueblo, y estamos a 40 kilómetros de Madrid. O sea, ¿cómo interpretamos la arquitectura que sea capaz de cumplir, ¿no? Había una cierta ambición, también unas expectativas de modernidad, y el pueblo era muy puro, pero mientras nosotros hacíamos esto, resultó que hubo unos promotores que hicieron esto, lo cual es una salvajada. ¿Por qué? Porque la estructura del pueblo, que se basaba en una tipología de vivienda determinada y donde la excepción era precisamente la Plaza Mayor,
convertían esto en 2 plazas mayores para hacer apartamentos, con una escala que ya superaba y destruía todo el pueblo, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros habíamos pensado para la escala esta casi agraria, ¿no?, de un pueblecito de tal, pues de repente, como se metieron nosotros más rápidamente y en cuña, nuestro centro cultural está aquí, y era como una especie de contrapropuesta, por así decir, al peso de la iglesia, ¿no? O sea, estaba la iglesia con su torre, entonces era hacer un edificio que volumétricamente destacara en el resto. ¿Y destacaba cómo? Pues tenía que ser destaque que podía ser pues, un edificio semi-industrial, agrario, pero que luego también tenía una escala muy pequeñita, ¿no?, de unos talleres, etc., ¿no? Por dentro, pues estaban sus recursos, ¿no? O sea, los recursos de hacer un espacio fuertemente caracterizado por la luz, ¿no? El centro cultural tenía un centro de ancianos, como era este, tenía una biblioteca, tenía talleres, y entonces aquí vemos la calle de atrás con los talleres, patio, taller, patio, taller, patio, donde uno estaba, pues, digamos, aquí se da clases de costura, en el otro de cerámica. La última del todo, la que está más alejada del centro, era la de música, porque resulta que el pueblo este tenía una banda de música potente y ensayaban de vez en cuando. Entonces tenía que ensayar al fondo del todo, porque cuando le daban al tambor no tenía que sonar en todo el centro cultural, ¿no? Entonces, pues era un edificio pues, a base de vigueta y bovedilla y así como bloque de arcilla. Y claro, esto pues aguantó lo que aguantó, porque en cuanto salimos nosotros le metieron un mobiliario terrible, le metieron unas butacas en la sala, que era una sala polivalente. O sea, esto es una sala polivalente. El campeón mundial de judo vivía en este pueblo. Con lo cual hacían algunas intervenciones con gente que invitaban, otros judocas, etcétera, ¿no? Y entonces era un sitio que podía pasar de todo, desde las fiestas de Navidad del pueblo todos bailando hasta alguna obra de teatro, etcétera, ¿no? Y nosotros teníamos pensadas unas tribunas de estas que se recogen como cajones, ¿no? Pero bueno, pusieron ahí unos muebles terribles, o sea, y aquí pusieron con letras grandes que llegan desde aquí hasta aquí, ¿no? Centro Cultural Niceto Zamora, o una cosa así, ¿no? Pero vamos, así, de plástico azul, iluminadas por la noche, una cosa terrible, ¿no? Y luego creo que lo han pintado de marrón, o sea, lo cual ya es el colmo, ¿no? Que un alcalde, que es una figura, digamos, que dura 3 años, se permita cambiar el color de un edificio, o sea, yo es que no sé cómo se entiende esto, ¿verdad? En Suecia dice que va a llegar un señor, va a pintar la biblioteca, no sé qué, y digo, ¿pero usted quién es? O sea, usted es un señor que va a durar 4 años, pero usted no tiene que poder cambiar, digamos, las características de un edificio público, ¿no? Pues aquí se da, o sea, es una cosa nacional. Y esto es Granada, no os lo cuento porque es muy complicado, lo que sí os digo es que esto es la Alhambra, esto es el Realejo, que es un barrio degradado, pobre, donde estaba el hospital militar, que el hospital militar estuvo activo hasta los años finales de los 70, una cosa así. Luis Casals, el fotógrafo, le mandaron aquí porque tenía pies planos y le mandaron de Barcelona aquí, que le tuvieron una semana para certificar que era inútil para la mili. O sea, era una especie de castigo. Digo, o sea, pies planos, ¿no? Se va a enterar usted. Al hospital militar a Granada, ¿no? Y vivió esto como hospital todavía en los años 70, ¿no? La Escuela de Arquitectura, convencida de que este era un edificio bueno, quería comprarlo. En la universidad no. La universidad estaba desarrollando un nuevo campus a las afueras, pero se montaron una estrategia de hacer un concurso internacional para atraer la atención y para bloquear, digamos, la opción que quería la universidad de irse. Y en ese concurso internacional participamos y ganamos, ¿no? Entonces, esto fue en el año 89, no, perdón, 98, y se ha inaugurado el año pasado, o sea que ha durado 17 años de subir, bajar, se para, se hace, no hay dinero, ahora sí hay, ahora no queremos hacerlo, así queremos hacerlo, pero que yo creo que lo primero es que es una posición súper importante. Yo creo que el estar a los pies de la Alhambra y el estar dentro de la ciudad es una necesidad para una escuela de arquitectura, ¿no? Lo segundo, que es un edificio que fue la Casa del Almirante de Aragón en el siglo XVI, principios del XVI, que se ha ido transformando, añadiendo
cuerpos, no sé qué, los militares, etc. O sea, que tienes un periodo muy largo y un enriquecimiento por todas las funciones que han ido pasando, ¿no? Y entonces nuestra labor era ver cómo se podría convertir eso en escuela de arquitectura. Lo primero que decidimos es intervenir dentro de la envolvente que había, porque nos parecía que en un edificio, que en un barrio degradado, gente muy pobre, con todo lleno de droga, etcétera, etcétera, no tenía sentido el ir en plan chulito, ¿no? De decir, ahora os vais a enterar lo que sabemos los arquitectos, ¿no? Lo segundo, porque el efecto Bilbao ya existe en Bilbao y aquí lo tenemos en la Alhambra. Entonces, claro, hacerle cosquillas a la Alhambra con una arquitectura a los pies de la Alhambra, pues no tiene sentido, ¿no? Lo que sí tenía sentido era que tuviera una capacidad de identificación para el barrio de lo que había sido y con los mínimos cambios necesarios transformarlo y darle vida, digamos, pero impulsándole, infundiéndole nueva energía, pero no dándole hachazos ni dándole cosas así, aspavientos, ¿no? Y ese fue, digamos, el límite que nos propusimos y dentro de eso, pues, buscar todos los recursos posibles del edificio ese, de sus tipologías, de sus espacios y tal, para hacer que fuera una escuela de arquitectura, ¿no? Con todo lo que puede ofrecer por la variedad de espacios, por la variedad de itinerarios, había que hacer, por supuesto, una nueva circulación, etcétera, etcétera, pero sobre todo hacer una construcción que unificara los tiempos. O sea que aquí hablamos de una dimensión temporal. Entonces tenemos la dimensión temporal histórica, ¿no? Que se van sumando periodos y son reconocibles, siglo XIX, siglo XVII, siglo tal. Pero también en esas cosas había cosas que no tenían ningún valor, que se habían hecho pues, en los años 40, en los años 50 del siglo pasado, incluso en periodos anteriores, pero sin ninguna intención de nada, sino un pragmatismo rudimentario de mala construcción, ¿no? Entonces nosotros teníamos dos asideros fuertes para crear una tensión en el edificio. Uno era el polo histórico más auténtico, donde tiene construcciones, artesonados, viguerías, etcétera, etcétera, reconocibles, el patio, etcétera, etcétera, y otro polo que lo metíamos nosotros con lo nuevo que teníamos que hacer. Y entonces en ese campo magnético entre lo histórico de valor y lo nuevo que tendría el valor que fuéramos capaces de darle, crear un campo en el cual las cosas que estaban así como indefinidas, sin una voluntad de ser nada, que se polarizaran y entonces a través de la construcción hermanar la historia, ¿no? Entonces a mí me parece que el mejor hermanamiento del tiempo es la construcción. Yo suelo poner una foto muy bonita, ¿no? Donde hay un puente de piedra, ¿no? Luego hay un puente de madera y luego hay un puente de ferrocarril, que están superpuestos en esa imagen, ¿no? El de piedra es pues, con la cultura de la piedra, del arco, etcétera, etcétera. El de madera ya es una construcción de madera, ¿no? Con unas luces mucho más grandes, que pasa por encima del otro, y resulta que luego está el del tren, ¿no? Que es unas pilas inmensas, pero con unas cerchas metálicas impresionantes, ¿no? Y es que es bellísimo, es que nos dicen, oye, no, házmelo todo romano, ¿eh? Que el puente romano estaba allí y tenía que mandar, porque el segundo lo tenían que haber hecho como el romano y el tercero lo tenían que haber hecho como el romano y el romano, ¿no? O sea, que era como la tercera derivada. No, la naturalidad de un puente, unas cerchas metálicas para que pase un tren, que está bien hecho, con el de un puente de madera para peatones que pasa por encima de un río, que pasa por encima de uno de piedra porque tiene menos nivel, es que es perfecto, o sea, nadie le parece raro, ¿no? Entonces, con esa estrategia hicimos ya la Casa de las Conchas en su día, ¿no? Es decir, vamos a hermanar periodos a través de la construcción, ¿no? Sin echar diseño, sin echar retórica, ¿no? Y en este caso era la construcción es construcción, las instalaciones tienen que estar. Para los estudiantes de arquitectura, el reconocer, digamos, la construcción al vivo, las instalaciones bien coordinadas y bien puestas, etcétera, etcétera, es aceptar con naturalidad lo que es la arquitectura. Y para eso además tenemos en la dimensión, el espacio, la luz, ¿no? Como unificador de transiciones y que cuando te encuentras en ese edificio ahora ya te encuentras como en un único edificio donde existen digamos, los distintos periodos, ¿no? Y es como si hubiéramos cogido el reloj del tiempo del edificio, lo hubiéramos puesto a cero para que empiece a tener un tiempo nuevo conjunto, pero donde los tiempos particulares siguen existiendo. O sea, es como no sé, cómo decir, y a partir de ahora somos todos uno, ¿no? Pero somos todos quiere decir que somos distintos. Bueno, pues esto
como digo, es, por un lado, limpiar y barrer, quitar todo lo que sobraba muchísimo, reconocer dónde hay problemas que hay que sustituir y que hay que mejorar. Aparecen pocos elementos nuevos de construcción en el sentido de cuerpos. Este es uno de los cuerpos, que es una galería que cierra un circuito de circulación que no existía anteriormente y que era necesario. Que aquí están previstos unos árboles que están plantados. Mira, aquí hice un rendering para que lo veáis, cómo sería esto si tuviera árboles, ¿no? Ahora son así, de pequeñitos, ¿no? Pero habrá que esperar como 30 años, ¿no?, para que esto sea lo que debe ser, ¿no? Si hubiéramos sido Herzog de Merón, nos hubieran puesto ya aquí unos árboles de 15 años. Partida 15, árboles, ¡pumba! Y te comes 15 años de un golpe. Bueno, está aquí lo que os digo, ¿no? La construcción al vivo, ¿no? Y luego pues una unidad de tratamiento, digamos, del espacio, de la luz, los detalles, ¿no?, que no son todos iguales, pero son todos parientes, ¿no?, en la relación que tienen que tener unas cosas con otras, pero no se pueden repetir, porque son casos muy, muy diversos, ¿no? Claro, la riqueza y la variedad de espacios que tiene aquí es inmenso, claro. Fijaros lo que es un hospital, pero claro, tiene la generosidad de que ahí había camas, o sea, que es como el Reina Sofía, convertido en museo, pues claro, una sala que estaba prevista para 50 camas con las ventanas bien puestas en su sitio, es que ahí puedes poner la escuela de arquitectura que te dé la gana y lo puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Porque digamos que el bajo continuo de la arquitectura, ¿no? O sea, lo que es el ritmo, está perfectamente dado. Luego viene la melodía, ¿no?, que puede fluctuar, ¿no?, de unos sitios a otros, digamos, como casi con flauta, ¿no?, mientras que el bajo continuo es boing, boing, boing. Y eso es lo que tiene el edificio, ¿no? Una variedad de melodías, pero le hemos logrado dar un bajo continuo, ¿no?, que unifica y estratifica también el edificio, ¿no? Esta es la nueva construcción que es el segundo polo. Tenemos uno que era el siglo XV y el otro que era la nueva construcción subterránea para el aula magna. Esto es una imagen, resumen, que a mí me gusta, ¿no? Me gusta que una interpretación de ventana, que se ve luego las cornisas de cosas existentes y que al fondo hay de nuevo una nueva construcción. Y ahora podríamos empezar con Santiago, pero es que Santiago os lo conocéis ya todos, o sea, no sé si vale la pena. Bueno, adelante. Bueno, lo primero es esta imagen que es muy bonita, ¿no? El plano de López de Freire, de finales del siglo XVIII, que cuenta muy bien cómo es la ciudad, ¿no?, y cómo va creciendo, ¿no? Es esto que sigue siendo igual, o sea, que es esto. Y luego todos los caminos que llevaban, digamos, que entraban en la ciudad, que van dejando como parcelas de territorio metidas dentro, ¿no? Y luego la ciudad, cuando crece, las va consolidando, pero como tal, ¿no? Tenemos la Rúa das Hortas, por ejemplo, ¿no?, que eran huertas, ¿no?, pero que se queda metida, y de esa manera hay muchas, ¿no? Y entonces, cuando hicimos la primera intervención, fue, aunque la primera intervención era Puente Sarela, porque fue la que empezamos, la primera, sin embargo, como no tenía planeamiento urbano, fue la que duró más en el desarrollo, ¿no? Sin embargo, se metió Vaquería porque tenía ya planeamiento y entonces se pudo desarrollar mucho más rápido y terminar más rápido, ¿no? Entonces, en Vaquería, para mí, lo más importante era reconocer cuáles son las invariantes, por así, de Santiago, ¿no? O sea, cuáles son esas cosas en las que se soporta la ciudad, ¿no? La primera es en la topografía. O sea, tú a Santiago la pones en cota cero y desaparece Santiago. O sea, es que sería como quemarla, ¿no? La segunda es la relación de escala y de tejido, ¿no? Tienes la escala, digamos, más doméstica, ¿no?, de las casitas que se van organizando en torno a la topografía, y luego tienes las intervenciones planificadas, ¿no?, que empiezan, digamos, en el Renacimiento, preparando el espacio para el Barroco, ¿no?, y abriendo espacio para los grandes palacios, para los grandes edificios, ¿no? Y entonces aquí vemos el caserío y luego los grandísimos edificios. Y eso que podría ser brutal, ¿no?, en una ciudad, aquí resulta que es maravilloso, ¿no? Cómo conviven esas dos escalas, esas dos, digamos, esos dos impulsos distintos, ¿no?, de
la planificación y del, digamos, la vida, el pragmatismo, el resolver los problemas diarios, ¿no? La unidad de material también es impresionante, ¿no? Y estos son las... bueno, y también, digamos, la estructura del parcelario, ¿no? O sea, de esas parcelas estrechas y profundas, ¿no? Con la construcción portante, que son los muros medianeros, ¿no? Y con los muros de carga a los lados, las viguetitas, tal, y luego las fachadas, que realmente en el siglo XIX se cambió toda la imagen de la ciudad, ¿no? Y entonces, claro, cuando entras en un sitio de estos, que esta imagen es potentísima, se podía hacer una película solo con esta imagen, ¿no? O sea, estos árboles, la vaquería esta, el muro, el río, ¿no? Pues eso tenía tal fuerza que tenía que tener el protagonismo, o sea, no se podía hacer nada que destruyera eso, ¿no? Y eso eran cosas muy claras. Pero por otro lado, hay una cierta necesidad de ampliar la edificación que existe aprovechando la que hay, ¿no? Entonces, en la Ruela, que es esta estructura aquí, del Rueiro este, pues resulta que aparecen unas construcciones. Esta no forma parte de la unidad de intervención, pero esta sí, que está totalmente arruinada. Esta que está semi-arruinada y una tercera que estaba retranqueada, ¿no? Claro, la única válida aquí hubiera sido esta, porque esta, como está arruinada, habría que hacer una nueva, y la otra, como está remetida, es una anomalía en el Rueiro, que no tenía sentido, ¿no? Eso, entrar, ¿no? Luego está en los banqueos del terreno, que los vemos aquí, ¿no? Este es el primer salto, que es este, pero luego había este y luego un gran talud, ¿no? Y bueno, digamos, el pequeño núcleo ese que se crea con la iglesia, el puente, en fin, que es así como un nudo importante, ¿no? Pero dentro de una estructura ya como muy... ya no es ciudad, ¿no? Ya es una especie de mediocampo, ¿no? Entonces, aquí vemos, nuestra intervención consiste, esta casa que estaba ya desviada del eje, del Rueiro, pues había que reconducirla, ¿no? Entonces la intervención nuestra es reconducir, y entonces topamos aquí con una medianera que no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces le ponemos aquí una cajita para que esto que se había desviado que vuelva a su orden, ¿no? Que vuelva a la calle, ¿no? Esto era una casa de piedra existente que estaba arruinada por dentro, pero vamos, que conservaba la estructura mínima interior pétrea. La vaquería, que estaba vacía por dentro y que tenía 5 huecos. Entonces yo me imaginaba, si eso fuera en la ciudad histórica, lo que se haría es dividirla en 5 parcelas que tendrían 3 metros de ancho por 8 de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me creaba unos muros medianeros, digamos, y adjudicando a cada parcela una ventana, pues me salen 5 viviendas, ¿no? En la cubierta, pues se hace una intervención, digamos, que en principio hubiera sido todo el espacio de la cubierta, luego por razones comerciales se dividió en 2. Y aquí estamos todavía en un ámbito, digamos, de río, en un ámbito rural y tal, ¿no? Pero claro, la densidad que faltaba por meter no permitía seguir con esta densidad, ¿no? Era como más intenso. Entonces, aquí está primero la voluntad de no aportar una actitud residencial a un lugar que no lo era, ¿no? Porque esa vaquería era vaquería, ¿no? Se veía un edificio que no tenía nada que ver con lo que pueda ser hoy hacer unas viviendas a las afueras de Santiago, ¿no? Había ya estos saltos topográficos, ¿no? Entonces la cosa es decir, tenemos que meter la nueva edificación pero sin que se note, o sea, sin que haya una intervención reconocible, decir, mira, las nuevas viviendas del promotor. No, o sea, eso tenía que ser... Y entonces se crea una idea como de muro de contención, este primero, este segundo, y unos dedos que salen, que tienen, digamos, una especie también de condición, digamos, de retención. Pero sobre todo hay una cosa, que a medida que voy entrando, se va como intensificando la materialización, digamos, de unas características menos rurales y más urbanas, ¿no? Vamos como entrando en la ciudad histórica, en la densidad, en las dimensiones, en las proporciones, ¿no? Entonces, aquí se ve, ¿no? Lo que os estaba contando, las 3 unidades de intervención formaban esta pieza con esto aquí, que eran tres parcelas que se tuvieron que unir para intervenir porque así lo determinaba el plan, ¿no?
Entonces, aquí vemos también cómo dominan lo existente con unos camelios que ya estaban allí, y la edificación de atrás, que es una edificación como muy neutra, ¿no? Que no quiere que se le reconozca como tejido residencial, ¿no? En esta primera construcción tiene dos caras. Tiene una cara que va hacia la calle, donde hay una escala, digamos, de ventanas, de puertas, de lo que es unidades, digamos, reconocibles, pero hacia el otro lado resulta que yo ya he perdido eso, con lo cual ya puedo dar una nueva escala mucho más generosa y que está mirando hacia la ciudad, que no interrumpo nada, que tiene delante una campa, y entonces ya en esa misma construcción ya tenemos como dos caras, ¿no? La cara que se tiene que adaptar a la escala de lo que tiene próximo y la otra que reacciona de una forma distinta, pero también adaptada, como se puede ver aquí, digamos, a esta nueva situación de muros, de terrazas, etcétera, ¿no? Y entonces aquí también se puede ver que lo que ocurre aquí se va densificando la intervención. Realmente esto era un muro que subía hasta aquí, porque dividía esa parte de allí de esta otra. Nosotros lo que hicimos es tallarlo, ¿no? Y aquí también se subía a una de las terrazas que os he contado antes, ¿no? Entonces se va tallando el terreno y lo que sí empieza a pasar es que se empieza a densificar la intervención constructiva. Poco a poco, sin darte cuenta, ¿no? Te vas metiendo aquí y ya no estás, digamos, en el Sarela, digamos, bucólico con el agua, sino que ya empiezas a estar en una situación más urbana, ¿no? Hasta que ya entras aquí debajo y ya estás metido de lleno, digamos, en esa densidad, que es una densidad ya residencial, por decirlo, pero sin las características típicas convencionales de lo que es una, no sé, una cooperativa de gente o lo que sea, ¿no? Entonces también vemos aquí el juego este de las grandes dimensiones, como vemos aquí enfrente, ¿no? Frente a otras que son como encuentros así como más inesperados, ¿no? La construcción pretende como evanescerse, ¿no? La cubierta, pues con el vidrio, pues procura ser también una unidad que no entre, digamos, en relación con lo que se valora como arquitectura residencial. Aquí hay una segunda fachada posterior y en medio hay como un colchón climático con unas ventanas que cuando se abren hay esos pajaritos, pero desaparecen, plegables, etcétera, etcétera. Y la segunda fachada, donde estaría la cocina, el comedor, etcétera, está en segundas luces, con lo cual, desde aquí fuera, el programa de vivienda no lo reconoces. O sea, es una cosa mucho más abstracta, ¿no? Luego hay una construcción que ya existía como volumen en la etapa anterior y que me parecía muy importante, que era la que evitaba que todo este espacio fluyera y se escapara, ¿no? Entonces lo que hicimos es recoger, digamos, esa función retenedora del espacio y hacer una entrada que se entraba por aquí y el que viene desde la ciudad pues no tiene que dar la vuelta entera, no tendría que darla porque podía entrar, digamos, a su vivienda directamente sin dar la vuelta por el otro puente, ¿no? Este edificio debería resumir un poco la actitud total de todos los materiales y había también una voluntad en la cual la gente que vivía allí se identificara con su vivienda, o sea, que tuviera peculiaridades propias de aquello que siente que es suyo, que es especial, que no lo encuentra en otras casas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él se identifica primero con su vivienda, con el lugar por las características físicas. Cuando abre la puerta sale un espacio que vuelve a ser de identificación, ¿no? Por esas peculiaridades que tiene, ¿no? Y eso te va identificando con un territorio, ¿no? Porque luego tiene los muros, etc. Y entonces es la continuidad de identificación, donde la persona se siente acompañada, digamos, en identificación, como ocurre en la ciudad histórica, ¿no? Que tú vives allí, están las arcadas, están una serie de elementos que te hacen reconocerlos y hacerlos propios, ¿no? Y entonces esto, que es una intervención nueva, de alguna manera, pretende que la gente tenga esos escalones de identificación, ¿no? De considerarlo suyo y de hacerse parte de ello, ¿no? Yo siempre, es una provocación casi, ¿no? Que digo, en Galicia os ocupáis mucho del idioma, pero descuidéis el territorio. Y dentro de 50 años, cuando hablemos todos chino, os vais a quedar sin idioma y sin territorio, ¿eh? El idioma se podrá recuperar o no, pero el territorio que llega desde 5.000 años, ¿no? Si nos lo cargamos, nos lo cargamos para siempre, ¿no? Y un territorio tan rico, tan peculiar, tan sorprendente como el gallego, no se puede tratar de forma masiva, de forma estándar. O sea, yo creo que esto requiere un estudio propio
que está lleno de sugerencias, está lleno de necesidades, está lleno de peculiaridades que llevan y soportan, serían soporte vivo de arquitectura, de vida, de cómo vive la gente en las aldeas, ¿no? Que es una cosa. ¿Y por qué ahora tenemos que ir con unas arquitecturas totalmente anónimas, totalmente desarraigadas, que no hacen caso a la topografía? Lo primero que hay es meter la pala y dejarla ahí fast, ¿no? Para poder sacar las alturas, con una normativa totalmente estúpida, no me permito decirlo ante las cámaras, ¿no? Donde es una provocación a meter la pala. Es una provocación a meter la pala. O sea, en lugar de decir, un momento, vamos a ver, si usted tal, de 3 alturas, bueno, vamos a ver cómo las podemos hacer, pues tal. No, es, si quiere usted 3 alturas, aquí está la rasante y meta la pala, ¿no? Etcétera, ¿no? A mí me parece una pena, me da muchísima pena, porque en La Mancha da igual, ¿no? Porque es así, ¿no? Y no se destruye nada, vamos, hay que decir que se quita eso y se vuelve a hacer, no pasa nada. Pero aquí cada intervención, falsa intervención, es una herida terrible, y sobre todo es desaprovechar una ocasión de hacerlo bien y de hacerlo inmensamente peculiar, inmensamente perteneciente a una cierta cultura. Y el no atender a eso, el estar casi obligado, digo yo, a no poder atenderlo, me parece una responsabilidad gravísima de los políticos que lo provocan. Me estoy acordando ahora de una ley de habitabilidad que se hizo, aquello era un asesinato puro, ¿no? Que estaba pensado, digamos, para hacer cientos de viviendas y para que todos los arquitectos fueran igual de malos que el más malo, ¿no? Porque así ya no destacaba nadie y evitábamos el mal peor, ¿no? El mal peor nunca se evita, ¿no? El mal peor está allí y siempre ocurrirá, ¿no? En fin, yo creo que esto para mí era el gozo total, ¿no? Que llegabas, hacías lo que creías que tenías que hacer, el promotor no te decía lo que tenías que hacer, sacabas la edificabilidad que tú crees que había que sacar, no se luchaba por más, sino que se luchaba por calidad, porque resulta que la calidad es un soporte mucho más seguro que la cantidad, porque cantidad hay mucha, pero esto da igual. O sea, la mala calidad está luchando por los compradores. Todos quieren vender su mala cosa a millones de personas, ¿no? El que lo haga bien va a tener una demanda propia, suya, ¿no? Y como estamos en pequeños números, o sea, es que es éxito seguro, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que los promotores se deberían plantear, ¿no? O sea, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de una sociedad de gente que por su edad, por su cultura, está harta del producto que le están vendiendo, que no lo quiere, que no lo necesita, que quiere otra forma de vivir, que valora totalmente de otra manera la existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y le siguen dando matraca, vivienda y la misma tipología, el patio para tender la ropa? Eso es lo importante hoy en día, parece ser, ¿no? Un patio de 2x2 para tender la ropa, cuando la gente ya no la atiende, ¿no? O sea, la tira a la basura o la lleva a la lavandería, ¿no? O la mete en una lavadora que es secadora, o yo qué sé, ¿no? Entonces, un patio de 2x2 con un peto a la altura, con una cuerda de 2 metros. Por favor, hombre. Y claro, y cuando esas cosas empiezan a ser ley, yo me acuerdo, a mí me cogió con un proyecto de las casas Dorrego, de Otero, lo tengo ya prácticamente terminado, ¿no? Y entonces había que transformar eso, de repente, traducirlo a la nueva. Yo me negué. No, es que no se puede, es que es de repente asesinar las posibilidades de un lugar. Pero totalmente, ¿eh? Asesinarlas. Entonces, yo comprendo que tengáis muchas dificultades, pero tenéis que luchar, ¿eh? Tenéis que luchar. Bueno, y esta es una vivienda que cuando la planificamos, al poco tiempo, todavía no estaba ni siquiera construida, me llamaron para decir, esta vivienda la vas a tener que cambiar porque no la vendemos, ¿eh? Esta vivienda no la vendemos, ya que hace otra cosa. Por eso de entrar por la cocina no quiere nadie. Y yo dije, ¿habrá algún loco? El loco está sentado en la primera fila. Es el señor panero. Pero debía haber varios paneros, ¿eh? Me parece a mí que si no hubiera comprado, alguien lo hubiera querido. ¿Cortamos? Bueno, yo tengo rollo, ¿eh? O sea, a mí no me...
5 minutos, vale. Muy rápidamente, Sarela. Sarela es un sitio maravilloso, sorprendente, milagroso, fantástico, ¿no? Yo cuando llegué allí por primera vez, la propia curtiduría estaba prácticamente cubierta por vegetación, o sea, prácticamente no se veía, pero había una fuerza del lugar, o sea, había una condición del tiempo, del viento, de algo que pertenecía allí, ¿no? Y entonces ya cuando empiezas a ver cuál es el soporte de eso, pues claro, es una fábrica arruinada, unas piedras, una cosa impresionante, ¿no? Que además te está hablando de unas actividades industriales que ha habido, que ya no están, que tenían sus propios mecanismos, que tenían sus propias formas, que tenían sus propias estructuras, ¿no? Y digamos que eso era lo primero, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esto no lo podemos destruir. O sea, nadie se compra eso para luego destruirlo, ¿no? O sea, y si la primera intención hubiera podido ser hacer viviendas allí, pues era una tontería, porque para hacer las viviendas, primero era un sitio en sombra total, segundo era un sitio húmedo total, porque está metido en el río, tercero, hubiera habido que cargarse todas las balsas que hay allí, que son unas balsas con unas piedras de 2 metros y pico, inmensas, una estructura preciosa, o sea, anular eso, pues, entonces cómprate un solar en el polígono de no sé qué, ¿no? Pero no te compres eso, ¿no? Y entonces la cosa fue empezar a buscar cuál es el posible uso, ¿no? El uso era, pues, desplazar la posible edificación a aquellos lugares donde fuera posible, reconocer que en las partes imposibles había que hacer una cierta intervención rehabilitadora, pero hasta cierto punto, solo para ganar la impresión de los espacios que había, no para hacerlos funcionales en el sentido de calefacción, etcétera, etcétera, sino simplemente reconstruir lo mínimo, cuando había un forjado que faltaba, pues poner el forjado, pero no con ninguna intención. El concepto de ruina que había ahí había que mantenerlo, o sea, que había que hacer unas cubiertas que dejaran pasar tanta luz como si no las tuviera, ¿no? Y luego lo que era más importante era la impresión de la dimensión temporal. O sea, ¿cómo podemos hacer esto para que esa sensación de arcaísmo casi que tienes allí, ¿no? Con el viento, los árboles, el agua, todo eso que se quedara, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya se decide que hay que hacer unas nuevas construcciones, que se puede hacer el 20% de más, etcétera, etcétera, toda la batalla que hay ahora, ¿no? Pues resulta que decidimos ampliar de la misma forma que fue creciendo la fábrica, ¿no? Con cuerpos añadidos. O sea, la fábrica no creció en pisos o engordando, sino que fue añadiendo unidades funcionales, una en una terraza porque es el secadero, la otra tal. Y entonces se añadió el 20% que se podía añadir en esas piezas, metidas en el terreno, dando continuidad a unos bancales que existen en la parcela de al lado, y con la idea de que, digamos, la parte que soporta el presente esté más arriba y que a la medida que nos vamos bajando hacia el río quede de la forma más intocada, por decirlo entre comillas, ¿no? De la forma más auténtica, donde lo pétreo sería lo que llevaría el peso, mientras que en la parte alta las construcciones más ligeras serían las que traducían el dinamismo del presente. Entonces esas construcciones se componen de dos partes, una parte que sale del suelo y es de piedra, que va de muro a muro, o sea, como continuando las estructuras parcelarias, etcétera, y sobre eso apoyan unas construcciones mucho más ligeritas, ¿no? Que son de vidrio y un metal, ¿no? Entonces, en la medida que vas bajando, esos cuerpos van desapareciendo, ¿no? De manera que, bueno, aquí tenemos que hubo que arreglar las calles, etcétera. Hay, digamos, una memoria industrial del lugar que se traduce en los materiales, que se traduce en las chimeneas, que son necesarias, porque son instalaciones, etcétera, etcétera. Todo este muro todo es nuevo, ¿no? Pero bueno, se hace de una manera que dé continuidad histórica y arquitectónica y constructiva a lo existente, ¿no? Entonces arriba empieza con el garaje, que es una construcción en madera que cuando se va, digamos, patinando, pues va quedando un color pues cenizo, casi como que no tiene presencia, tiene una cubierta verde, o sea, que tiene una voluntad de no existir, de no... Pero ya cuando bajamos a la primera edificación, como digo, la parte de abajo es toda piedra, lo que se apoya, que es donde se vive arriba, abajo se duerme, una chimenea que vuelve a dar otra expresión, digamos, como más industrial,
se van haciendo secuencias de tiempo, se va pasando siempre de un sitio a otro por una conexión que se establece a través de un paso, de un túnel, y entonces esta es la primera construcción, que recuerda también un uso que no es residencial, son espacios continuos donde se podría hacer más cosas, no solo vivir, ¿no? La parte de abajo, ya vamos a pasar a la segunda parte, donde ya está una parte del hotel, que sigue otra secuencia que va apareciendo otro escenario nuevo, el último donde ya se ve la ruina de abajo, lo nuevo y lo viejo, o sea, que todo esto de abajo entonces existía, esta columna la tuvimos que poner de pie y lo cerramos, pero todo esto que veis aquí ya es nuevo, ¿no? Este resto estaba pensado que quedara como tal resto, porque no sabemos cómo era y no me quería inventar nada para hacer, digamos, como que reproducíamos alguna construcción que hubiera existido, pero sin embargo sí que tenía mucha fuerza testimonial, como tal ruina. O sea, que había una secuencia, digamos, de presencia, en la cual la ruina esa es la anterior y luego ya se van ocupando otras, que ya aparecen las cubiertas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Que ya en estas ya el volumen como tal no existe, sino que está como metido dentro y ya solo existe la cubierta, ¿eh? Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, que ya estas edificaciones están como empotradas. Y ya la siguiente es ya la fábrica, donde suele existir una cubierta que fundamentalmente era de vidrio, aunque tenía unas partes para no aportar tanto calor, etcétera, digamos también de zinc. O sea, que hay una degradación de la tecnología en dirección al río y una presencia de la piedra ascendente en dirección, digamos, a la parte alta, ¿no? Bueno, y aquí paramos. Tenéis a tiro a Manolo y a Víctor, que es una ocasión estupenda, así que adelante con las preguntas. Empezamos bien. Acabaremos pronto. Pues rompo yo el hielo, así. Si no se animan, yo sí. En estos procesos de intervención en el pasado, en lo construido, etcétera, está siempre la cuestión del control de lo no previsto. Quiero decir, uno proyecta, uno estudia el edificio, pero en el proceso de obra siempre aparecen sorpresas. ¿Y cómo, en vuestra experiencia, esto cómo lo valoráis? ¿Como algo positivo? Esas sorpresas siempre que dan mucho trabajo, muchos disgustos y muchos sobresaltos, acaba... Y muchas alegrías. Por ahí voy. ¿Y acaba jugando a favor del resultado final o no es así? Manolo, ¿puedo decir una cosa? Sí. Tú te acordarás de nuestro jefe, Sí. que aprovechaba todos los errores posibles y los transformaba en triunfos, Exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, que llegaba a la obra y se habían olvidado de poner unas bovedillas y tal, decía, pasaba la luz y decía, uy, qué bonito está aquí, hay que hacer un lucernario. O sea que... Yo creo que se resume diciendo que es algo irremediable. O es una cosa que te encuentras en la naturaleza, o es un problema de construcción que surge nuevo, un material que no hay, un problema que no llega, que es muy caro, o una equivocación tuya. Cualquiera de las cosas hace reconsiderar el tema y se incorpora al proceso de imaginar. O sea que y además le da una dimensión como muy vital al tema, ¿no? No está uno obsesionado con una cosa que hay como una locura, sino que se realiza así. Ahora va a llegar duro, ¿eh? Se realiza como un proceso de comprobación y adaptación inmediato casi. El error, lo que tú contabas que nos pasaba a nosotros, ¿no? Hay un error y todos nosotros nos cabreábamos y llegaba y decía, calma, yo creo que esto puede dar lugar a esto.
Yo creo que esto se puede aprovechar. Yo creo que esto se puede trasladar a cualquier momento de lo aleatorio que aparece en cualquier acto de la vida, vamos. Yo creo que hay una cierta, por lo menos yo tengo una cierta tendencia, y me parece que es natural, a intentar salvar el error. O sea, que yo sé que hay colegas que llegan y esto no es el plano y me lo tira usted, ¿no? Yo tengo una cierta dificultad para hacer tirar si se puede salvar, lo cual te hace tener que estar activado en la asunción de posibilidades y que muchas veces esas se convierten luego en cualidades. O sea que, porque tú pensando de una forma lógica dentro de tu proyecto, a lo mejor nunca hubieras llegado a eso. Pero se produce la incoherencia, la sorpresa, no sé qué, de tener que asumir cosas que, como te obligan a trabajar otra vez, te obligan también, es que cada cosa que cambias, cambia todo el proyecto. O sea que no es decir, bueno, como esto es así, dejo todo y pongo esto, ¿no? Normalmente, cada toque de esos es como un reequilibrio de la situación, ¿no? Para mí tiene un problema que es que yo necesito tener un aparejador duro, porque yo soy blando. y yo tiendo muchas veces a asumir más de lo que en un país donde se hace mucha chapuza no se debe asumir. O sea, yo creo que hay unas líneas que no se debe asumir. Pero yo exijo para eso que el aparejador sea un sargento. O sea, y que no me haga ser el sargento a mí. ¿Por qué? Pues porque tengo la tendencia a poner en marcha enseguida el coco y a querérmelo tragar. A querer decir, bueno, a ver cómo hacemos esto, hombre, es mucha madera, está ya comprada. Hombre, o sea, hay esa tendencia. Y es un límite muy difícil de discernir. ¿Dónde das un puñetazo en la mesa, ¿no? Sí. Y dónde pretendes reciclarlo, ¿no? Pretendes reciclarlo. Pero yo, en principio, vamos a ver, la experiencia, por ejemplo, en Alemania, es que tú haces unos planos y esos planos, el primer día se empiezan a hacer todos al mismo tiempo. O sea, el cerrajero empieza con la cerrajería, el carpintero hace las puertas, el que está con el hormigón, tal. Entonces, claro, es un proceso que confluye todo a la vez. Entonces, claro, el error es una tragedia. El error es una tragedia porque se hace buscar rápidamente un responsable, ¿no? Porque, claro, cuando llega todo junto y las ventanas no están bien medidas y no valen, no hay posibilidad de dar marcha atrás. Lo que pone en evidencia que el proceso constructivo español está muy atrasado, porque sigue siendo un proceso lineal. Yo empiezo, cometo mi error, el siguiente se lo traga, cometo ese error, el siguiente se lo traga, y con lo cual haces el proyecto, si te tomas en serio, haces el proyecto 6 veces, porque cada vez que hay un error, te tienes que replantear todo para ver cómo, a ver, joder, que es que esto no sé qué, bueno, pues, y entonces el error todavía tiene las ventajas en España que tiene y los inconvenientes terribles de que muchas veces la calidad de lo que sale por todo el esfuerzo que tú le eches al trabajo no es el adecuado, ¿no? Pero también os digo una cosa, el otro que es absolutamente tajante de que lo que tú has dibujado se construye y llega un día a la obra y hace blum y se junta y una obra yo qué sé, de 10.000 metros cuadrados te lo hacen en 6 meses, eso es una tragedia, ¿eh? O sea, para la arquitectura es una tragedia porque entonces o todo lo llevas pensado desde el principio, en cuyo caso es una arquitectura muy muerta, porque todo lo que es seguro, todo lo que cumple la normativa, todo lo que no sé qué, todo lo que no pueda tener error, acaba en cosas que es todo eso, pero no es más que eso, ¿no? Mientras que la que está abierta a la reconducción, a la comprobación, a la rectificación del arquitecto también, yo creo que es un enriquecimiento. O sea, lo bueno sería tener un sistema que hiciera posible las dos cosas, ¿no? Que tuviera para ciertos elementos, ¿no?, la posibilidad de reaccionar y para otros que fuera la norma DIN y se acabó, ¿no? No sé. Es una pregunta... Hola. Es una pregunta muy sencilla. Al hilo de esto, ¿con qué frecuencia vais a la obra y cuántos cambios hacéis según este tipo de historias, ¿no? Que de repente te mueve un tabique o que encuentras algo y le das la vuelta un poco al proyecto? Repito. No, ya se comprendió. Yo creo que sí, pero me hace gracia, ¿no? Porque yo a la obra voy todo lo que puedo. Sí.
pero que todo lo que puedo. O sea, que quiere decirse que con cierta normalidad tengo una llave de la obra. Y yo creo que una obra es un viaje en colectividad. Y es colectiva. Y el constructor y el arquitecto y todo, pues son gente que va en el mismo barco, ¿no? Y normalmente no ha habido problemas porque yo tengo la llave o que me abra él o que abra yo. Estamos con los problemas siguiendo los problemas, ¿no? Lo que plantea Víctor, que yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero el problema es que trabajas el doble. Bueno, trabajas, pero como te apetece, pues no se puede decir mucho. Es la vida. Yo creo que la creación es un diálogo, una conversación. Con el error, con el problema, cada problema es una fuente de sugerencias nuevas. Pero en toda conversación, el que es comprensivo siempre pierde un poco, ¿no? En algún sentido. Cuando discute con otro, ¿no? Tiene que ceder, porque comprende simplemente. Y cuando uno dice, pues no hay madera, ¿qué hacemos? Pues inmediatamente buscar una solución. A lo mejor te está engañando, yo creo que no, porque normalmente se establecen relaciones que te das cuenta cuando puedes establecerlas, ¿no? Es de compañerismo resolviendo un problema, que todo está en lo mismo. Entonces lo que te esfuerzas es a trabajar el doble, pero para si encuentras la solución, que unas veces le ocurre a uno, otros otro. Es una cosa completamente abierta, es una conversación. Yo creo que además es lo que tú dices, es una labor de equipo. O sea, hay veces que tiene que ir el aparejador porque el hormigón no sé qué, y están haciendo muros, y bueno, no hace falta que vayamos todos. Normalmente en mi estudio siempre hay una persona del estudio que está encargada de coordinar una obra determinada y la sigue en todo, los faxes, todo, los mails, todo lo que ocurre, ¿no? Y a veces coincidimos los tres, a veces voy yo solo, a veces va el otro solo, depende de las circunstancias, ¿no? Lo que sí yo sé, que por lo menos para mí es muy estimulante y me pone la adrenalina a 150. Sí. O sea, de eso que estás absolutamente excitado, ¿no? En una situación muy provocadora, ¿no? Provocadora. Alerta, pero y sobre todo también de comprobación, ¿no? De ver, está bien, está mal, cómo va a ser esto, tengo que tenerlo en cuenta para lo que va a venir después. O sea, estás aprendiendo, porque estás guardando para la siguiente algo, siempre. Hay constantemente situaciones en la obra donde te apetecería pararla, te apetecería decir, ya está, no la terminamos, no ponemos ventanas, no ponemos acabados, ¿no? O sea, para mí es un proceso absolutamente necesario. O sea, igual que cuando estás proyectando y las cosas se están saliendo y estás ahí, lo mismo es cuando estás en la obra. Cuando estás en la obra, lo malo es cuando una obra se eterniza y vas 5 veces y no pasa nada, ¿no? Te puedes, de despacito, te caes de la bicicleta. Sí, porque la necesidad casi violenta que tú tienes de ver crecer aquello y de comprobar y de corregir y tal, de repente es que te quema, ¿no? Porque no pasa nada. Y tú vas como una moto a la obra y allí es que hay un ritmo que dices, pues esto es lo mismo del otro día, si no habéis hecho nada, joder. Pero si además eso lo habéis hecho mal. Y claro, es muy desmoralizante, ¿no? Pero lo que quiero decir, yo no entendería la actividad de arquitecto sin dirección de obra. Es que me parecería imposible, vamos, yo no sé a ti. A mí no me interesaría. A mí tampoco, vamos. No me interesaría. Haga usted, no sé qué, el hospital de tal, pero solo hace el proyecto. ¿Por qué? Porque sé que al final eso no va a ser mi obra. Estoy convencido. Pero es una cosa tan natural que hablar de ellos en público me da un poco de vergüenza. Porque me parece que no es normal, lo que tiene que ser. O sea, que es que lo otro es escamotearte lo que tienes que hacer, ¿no? Además es que te apetece, o sea que... Yo creo que es un aprendizaje, el ver cómo se excava una zapata, el tamaño de la zapata, la cantidad de hormigón que se echa. Es que vas cogiendo dimensión tú con el edificio. Sí. ¿No? Vas creciendo con el edificio. Exacto, porque nosotros estamos haciendo cosas que no hemos comprobado. Todo el tío que hace una chaqueta ha hecho 1000. Un perchero, esta lámpara seguro que ha hecho 2000. Y nosotros tenemos que hacer y lo más que decimos, colócame una tablita ahí, mírame a ver la dimensión, tal. Te lo haces un dibujito, es una constante aproximación a lo que crees que puede ser. Cuando hacemos un proyecto imaginamos que va a ser así, pero cuando vemos que se va construyendo y va siendo eso, y aún más, o que se puede, por dónde va, es muy excitante, ¿no? Eso que te digan, oye, el color de las tal, se sabe más o menos lo que va a ser, te dan el RAL, ¿no?
oye, antes de irte hoy, me tengo que quedar con el color de las... Pues eso es un chute de adrenalina total. Claro, porque tú tienes que decir el 9002. Y el 9002 puede ser un fracaso, porque se parece mucho al 2007, ¿no? Y uno está bien, otro está mal. Víctor, yo me voy pensando, ¿me habré equivocado en el número? Muy bien, te doy otra pregunta. Hola, no sé si se me oye bien sin el micrófono porque no estoy acostumbrada. La pregunta viene casi desde el principio de la tarde cuando Manuel comentaba que el concurso de... ¿Me oís? No sé si... Que el concurso del Museo de las Peregrinaciones, el edificio, no le gustaba demasiado. Y entonces se me generó la pregunta de qué les hace a ustedes decidir hacer un concurso o no. Bueno, pues ya te lo digo, me investigué los planos y me autoconvencí de que podía tener una solución. Pensé sobre ello, creí que había una lógica digna y razonable para mi decoro, que no me daba vergüenza. Decía, no, es que es posible que sea así razonable, ¿no? Y me lancé me pareció con riesgo y atractivo. Pero vamos, si veo que no paso de ahí, salgo corriendo, ¿eh? Yo creo que hay una cosa que es si tú crees que tiene potencial de llegarse a algo o no. ¿Eh? Y no pasa con los concursos, pasa con un cliente que viene y en 2 minutos sabes, con este no hay nada que hacer. O dices, caramba, aquí sí que hay... ¿no? Y el notarlo a tiempo, ¿no? Te evita muchos problemas posteriores, pero sobre todo yo creo que descubre una posibilidad de empezar a trabajar con otra persona, de descubrir las dificultades de un tema, de buscar qué se debe hacer. Yo te lo he dicho, ¿no? O sea que el querer hacer algo, no, es que es querer hacer lo que se debe hacer. Y entonces el proceso de descubrir lo que se debe hacer es un reto. Sí, es el máximo reto. Que es el máximo, es como jugar al ajedrez contra ti mismo, ¿no? O sea, es total, ¿no? Que en el fondo es conocer. Por eso estás alerta al instinto, estás alerta a lo que te parece, a lo que intuyes, pero siempre intentando razonarlo, ¿no? Todo se debe poder explicar. Y luego algunas cosas que hay sobrepasan la explicación. Pero la construcción tiene que ser siempre razonable, tiene que haber su lógica. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y lo que creo que nos han enseñado, ¿no? Como atopou Víctor un promotor que promove cousas así en Santiago, como esas, que seguramente supón a felicidade dun arquitecto? Pues por una persona que me recomendó. Una persona que conocía, conociendo un poco lo que él quería hacer, en qué mundo se quería mover, cuál sería el grado de dificultad o de interés que podía tener las cosas, le recomendó que me llamara. Entonces me llamó un constructor de Galicia. Me dije para mí, ¿qué querrá? ¿No? O sea, muy sospechoso, ¿no? Que un señor de Galicia que no conoces de nada, ¿qué tal? Y te dice, no, es que lo primero es, te cierras como, no sé, ¿no? Y entonces, claro, cuando hablas y conoces y dices, no, ves las intenciones, vas diciendo, este tío va en serio, ¿no? O sea, es un proceso de descubrimiento, pero vamos, yo es que siempre procuro que me llegue el trabajo, porque si lo fuerzas, casi siempre sale mal. Forzar una situación en la cual tú quieres permanecer en algo para lo cual no te quieren, eso es malísimo. Y yo lo que sí os puedo decir, yo con Otero Pombo no tenía ningún contrato, ninguno, porque nos pusimos de acuerdo que el día en que no nos interesemos nos vamos. Y ese es el contrato más fuerte que puedes tener, la libertad de poderte ir en cada minuto, ¿no? Porque eso hace que tenga que haber una total confianza, ¿no? Porque nadie se pone en manos de otro con el riesgo de que se vayan. Entonces tú intentas realmente respetar, digamos, el trabajo del otro. En el momento en el que empieza a haber interferencias, en el momento en el que el otro empieza a creer que ya se sabe y que ya te puede ir, digamos, regateando, en ese momento es cero. Cero. Cero es cero. Cero es ni odio, ni amor, es cero. Nada, como si no hubiera existido. O sea, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un proceso muy importante, o sea, porque los errores empiezan en la aceptación del trabajo, ¿no? Cuando tú ves los grandes arquitectos, sus grandes obras siempre se basan
en que han sido posibles hacerse en un contexto de colaboración con un propietario que quería algo, ¿no? Y han sabido retirarse incluso antes de empezar. Ahí no me meto, ya está. Se evitaron una mala obra. Y el caer en esa trampa de hacer cosas que son imposibles porque uno está tan convencido de que va a poder con la situación y qué tal, son trampas muy peligrosas, ¿no? Que casi siempre acaban mal. E intentar defender tu derecho a través de un contrato cuando el señor que te va a pagar no quiere que trabajes para él y simplemente porque lo pone en un papelito, querer seguir contra viento y marea, eso es buscar la tragedia, o sea, directamente. Hay que irse a otro lado y dedicar el tiempo a trabajar en otra cosa. Y si uno tiene mucho dinero y tal, a lo mejor pone a trabajar a un abogado, ¿no? Pero no para más, sino para que te den el dinero que te deben. Pero intentar contra la voluntad de un promotor hacer algo es imposible, porque una obra sale de un promotor y un arquitecto. Y no es más del arquitecto que del promotor, ni al revés. Y cuando ese equilibrio se pierde, fracasa seguro. Sí. Yo quería un poco la pregunta sobre esto de la asunción del error, de cómo os enfrentáis, pues, en el caso de Manolo, este edificio que no merece la pena, o lo que quieres tirar y la normativa te lo obliga, o que el cliente tiene una idea mental que quiere una cosa y sabes que es otra distinta a lo que necesita. ¿Cómo enfocáis un poco ese diálogo y cómo se enfoca eso a nivel ciudad? En cuanto pues la ciudad, digamos, quiere mantener este edificio pues que lleváis 70 años, que es un asco, o sea, dices, pues es un asco o vale, me adapto y hago lo mejor que puedo con ese asco que tengo ahí haciéndome de pantalla. No sé si... Bueno, esto que digo, te refieres a mis opiniones sobre el Banco de España del edificio antiguo, ¿no? No, en general soy muy comedido, ¿no? Lo que pasa aquí parece que no lo soy, ¿no? Me estoy descubriendo, ¿no? En general soy prudente, ¿no? La verdad es que el edificio me lo estudié bastante, ¿no? Y el edificio es que seguramente es una arquitectura que me interesa poco, un historicismo con poco rigor y que construye algo fundamentalmente aparente y en contra de la realidad. Esto me desagrada, ¿no? Pero me desagrada porque lo tengo que padecer como compañero de viaje de toda la obra, ¿no? Pero si no, yo paso por allí tan feliz, ¿eh? O sea que no me produce ninguna sensación, ¿no? Pero Manolo, yo creo que en tanto que todavía queda un resto de posible interés, o sea, que Sí, creas, queda casi en que todo. todavía puede quedar. No, pero yo creo que en cuanto analizas algo, es muy difícil que no veas que tiene posibilidades. Yo me pasa con todo, ¿no? Pierdo el tren y digo, pues hombre, a lo mejor pues, tengo un sitio muy práctico de la vida, pues a lo mejor así cojo esto, encuentro lo otro, se me pincha la rueda de un coche, bueno, pues así me paro y respiro. O sea, que yo creo que va en el ánimo de cada uno, ¿no? Es buscar las posibilidades de las cosas. Y al final un arquitecto, yo creo, como cualquier persona que se dedica a la creación, ve la realidad llena de posibilidades. Todo lo que ve le abre caminos para una novela, para una música, para una película, para la fotografía, para la arquitectura. Está viendo, sin querer, está viendo cosas que se pueden hacer y que se pueden mejorar, ¿no? Yo creo que eso debe ser una deformación profesional, seguramente, pero es así, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? Entonces, yo ese edificio, creo que efectivamente se puede transformar. Creo que se puede transformar como se ha transformado todo lo demás. Y racionalmente entiendo que hay algún trocito de la ciudad histórica de la catedral que si me paro a mirarlo digo, joder, qué malo es esto, coño, qué porquería, ¿no? Pero no lo ves en el conjunto porque tiene otras relaciones de armonía y otras relaciones que te enseñan otras cosas, ¿no? Bueno, yo el edificio lo vi como caray, pues se lo tiran y un atrevido lleno de modernez, embriagado por la modernez, se larga aquí al lado de la catedral una cosa de desprecio a la realidad actual o a la vida de los ciudadanos, pues es un crimen, ¿no? Entonces, a lo mejor no está mal aceptar esto como una prudencia y seguir reconstruyendo Santiago como se ha reconstruido todo el mundo y todas las ciudades, ¿no? Y encuentras una lógica que te permite entrar en él, porque lo sometes a un análisis crítico y tu razón no te lo prohíbe, ¿no? Si no puedes, lo dejas, no pasa nada, te evitas problemas, vamos. Pero si hay alguna posibilidad, yo creo que hay que ir a por ella porque
estas posibilidades son arriesgadas. Y el riesgo es como un vértigo atractivo en este mundo, para mí por lo menos. Todo lo que tiene riesgo me atrae. Porque está en la frontera de lo que está bien y está mal, ¿no? Y yo creo que las cosas que están mejor están siempre en fronteras, ¿no? Y a mí me interesa ese atractivo, ¿no? Personalmente. Yo creo que mientras tengas algo de interés por una cosa, puedes trabajar en ello. A mí me resulta imposible trabajar en una cosa que no me interese. O sea, aunque me paguen lo que sea. O sea, porque al inhibirte, al perder el interés, pierdes tu capacidad de trabajo. Yo por lo menos. Sí. O sea, es que si no me interesa, es que no puedo dedicar ni un minuto. O sea, no sé de dónde sacan los recursos del Y pensamiento. si te interesa, no lo mides el tiempo. No, Eso es no que si te funciona. interesa, lo haces aunque no lo quieran. O sea, lo haces para ti. Aunque no lo hagas. ¿No? O sea, yo creo que hay esa frontera que yo creo que todos los tenemos en muchas cosas, ¿no? Tú puedes aguantar a una persona por muchas razones, pero si no la aguantas es que no la aguantas, ¿no? Entonces llega un momento que a lo mejor aguantas 2 tardes diciendo buenas tardes, pero llega un momento que ya ni le saludas, ¿no? O sea, yo creo que es que la arquitectura es como la vida, es normal. O sea, ¿a qué dedicas el tiempo de tu vida? Pues a lo que me interesa, ¿no? A mí una cosa que me hace gracia, ¿no? Hay gente que es muy generosa y dedica su tiempo a actividades generosas. No voy a decir de cuál tipo, porque puede ser de muchas, ¿eh? No solo de las que nos podemos... Yo creo que en el fondo no es generosidad. Yo creo que es que esa personalidad necesita esa generosidad. O sea, que su forma de existir es transformando su tiempo en una cierta dedicación, ¿no? Porque yo creo que dedicado a lo imposible, eso lo aguantas un tiempo, pero no puedes aguantar una vida entera. O sea, tiene que haber alguna, en tu morfología, en tu esencia, tiene que haber algo que se sienta compensado con lo que está haciendo, aunque parezca... Yo muchas veces cuando me voy a trabajar, hay gente que dice, te vas a trabajar un domingo. Y yo digo, joder, menos mal. ¿No? Porque para ellos trabajar significa una cosa distinta que para mí. Yo lo paso estupendamente, mientras estoy ahí estoy disfrutando, ¿no? Y para otros eso es un trabajo, ¿no? Ahora, dedicar un esfuerzo a una cosa que no quieres, que no te interesa, además que sabes que vas a salir mal, es que ni un minuto. O sea, no, se acabó. Esto no lo cuentes mucho. Da igual, se me nota. No, porque hay que ser prudente, ¿no? Y disimularlo algo, ¿no? Bueno. No, para eso están los otros que dicen, no, si solo es una hoja. No, quiero decir... Como es una hoja, pues no hay que pagar mucho, ¿no? No, quiero decir que es un poco también mal del animal y que no tiene mucho mérito, vamos. O sea, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y eres así, pues ¿qué le vas a hacer, no? Pero yo creo que cada uno somos de una manera, ¿no? Claro, pues claro. Por eso quiero... No tenemos tiempo para más preguntas. Yo creo que la forma de terminar esto, Manolo Víctor, es un aplauso por la tarde que nos...